Se dice que la vida de una persona pasa frente a sus ojos cuando está a punto de morir. Shuichi recordaba a su padre en su lecho de muerte, pidiéndole que cuidara de su familia. Veía a su madre dándole su omelette favorito justo antes de ir a la escuela. También veía a su hermana Azusa, a quien siempre le decía que obedeciera bien a su madre. Lamentablemente, incluso sus acosadores aparecían con claridad en su mente, junto con el recuerdo doloroso de cómo lo golpeaban todos los días. El matón principal se había reído de él por intentar salvar a una chica a la que estaban acosando. Después de la paliza, incluso ella le dijo que se mantuviera alejado y que se preocupara solo por sí mismo. Como colofón a su racha de desgracias, un conductor de camión lo atropelló accidentalmente en un día lluvioso. Tirado en el suelo mojado, preguntándose si iba a morir, pensó en su familia y les pidió perdón por fallarles al no poder protegerlos. Aunque maldijo esta vida, prometió proteger a sus seres queridos en la próxima. Con ese juramento, exhaló su último aliento bajo el toque de un espíritu desconocido. En el continente mágico de Arcanas, los fieles se reunían para presenciar la ceremonia anual de bendición divina. Los niños menores de 6 años ofrecerían a Dios su posesión más preciada. Si era aceptada, se enviaría un mensajero divino para otorgarles la oportunidad de convertirse en magos. Un niño pobre le preguntó a su madre si un poco de dulce era suficiente, pero ella le respondió que debía ser algo costoso. Para tener una mayor probabilidad, se necesitaban gemas preciosas, justo como las que había traído la siguiente señora. Hablando de eso, había rumores de que la familia Ryan había gastado toda su fortuna para obtener la bendición. Los presentes observaron mientras la familia avanzaba, arriesgándolo todo con la esperanza de obtener una gran recompensa. Holt, el patriarca, sabía bien el enorme riesgo que estaban tomando. Luke y Julia eran los más talentosos de sus hijos y seguramente recibirían bendiciones elevadas. El anfitrión llamó al siguiente participante y la hija menor caminó ligeramente hacia el altar. Allí colocó una corona de oro adornada con joyas, provocando que un enorme círculo mágico apareciera bajo sus pies. Chasqueó con relámpagos azules, señal de una bendición de Kiai, el dios del trueno. Además, era un nivel 7 de alto rango, algo que no se veía desde hacía 12 años. Su talento, sumado a la bendición, era sorprendente. La luz se desvaneció y la niña volvió a la normalidad tras la ceremonia. Había ofrecido la corona del trueno, pero muchos dudaban que eso realmente hubiera costado toda la fortuna familiar. Quedaba un niño más, y era evidente que el verdadero tesoro vendría de él. Holt arregló la ropa de Luke, arrodillándose y colocándole todo en las manos en silencio. El mayordomo abrió una caja y urgió al niño a tomar la espada. Con solo verla, la gente reconoció de inmediato la energía demoníaca proveniente del mismísimo progenitor de la magia, Vulcanus, dios del fuego. Julia animó a su hermano mayor con una gran sonrisa, pero los demás no podían creer que ofrecieran algo tan valioso. Tal como decían los rumores, Holt realmente estaba apostando todo por el pequeño. Luke colocó la espada sobre el altar, que se encendió al instante con llamas rojas. Del mismo modo, el cielo cambió de color, como si se transformara en un mar de fuego. Nunca habían visto algo así, se preguntaban si sería una bendición de nivel 9, la más alta posible. Las fuentes de fuego cercanas se intensificaron, y el niño fue súbitamente envuelto en un torrente de llamas poderosas. Aún así, el pequeño solo levantó la mirada, sintiendo apenas el calor, mientras el arma se elevaba frente a él. Una pequeña gota de fuego cayó sobre el dorso de su mano. Parecía inofensiva al principio, pero creció de manera abrupta y veloz. Pronto, sus gritos llenaron el aire mientras su alma ardía junto con su cuerpo. Frente a él, la invaluable espada se volvió de un rojo escarlata por el calor y comenzó a derretirse ante sus propios ojos. En un instante, el cielo volvió a la normalidad. Los observadores se preguntaron si la bendición había terminado y dónde estaba el espíritu divino. Todos voltearon hacia el altar, donde vieron el cuerpo de Luke siendo arrojado como un muñeco de trapo. Al ver sus ojos vacíos pero llenos de lágrimas, Julia gritó por su hermano mayor y sus padres corrieron hacia el niño caído. Sacudieron su cuerpo, rogándole que despertara, sin entender cómo había ocurrido algo así. El supervisor, igualmente sorprendido, explicó que el dios lo había rechazado a él y a su ofrenda. Había sido abandonado por el progenitor de la magia. En ese momento, un espíritu familiar descendió hacia su cuerpo. En el reino del dios del fuego, lleno de volcanes en erupción, una voz maldijo a la familia Ryan por ofrecerle el mismo poder que casi lo mata. La espada aún llevaba la marca del inolvidable golpe que lo había herido tiempo atrás. Espíritus menores lo calmaron, elogiando su generosidad por quemar solo el alma del niño. Uno informó que otra alma había entrado en el cuerpo vacío y preguntó si también la quemarían. Él se negó, sin querer perder su tiempo eliminando algo proveniente de otro mundo. Luego, el dios del fuego observó las ofrendas que había recibido. Quedándose solo, el espíritu de Shuichi entró en el cuerpo de Luke, llenándolo de una energía inmensa. En el reino de los dioses marciales, Mars meditaba en silencio. Sin embargo, algo perturbó su momento de paz. Dio un paso adelante, rebosante de un poder incomparable. Los límites del reino se agrietaron y se rompieron bajo sus pies.
Con unos pasos más y un poco más de fuerza, destruyó el reino entero, revelando un espacio cósmico a su alrededor. Allí llamó al manantial del poder, un ser todopoderoso que gobernaba el mundo, y le preguntó con arrogancia si pretendía bloquear su camino hacia una dimensión superior. Con esa intención, la criatura abrió sus fauces y liberó un estallido de energía negra que atravesó la galaxia misma. Observó los resultados de su ataque, pero sus enormes ojos solo vieron al dios marcial avanzando a toda velocidad con el puño hacia atrás. Un solo golpe bastó para eliminar al gobernador del mundo, cuyo cuerpo entero se vaporizó al instante. Aún rebosante de poder, Mars se burló de la facilidad de su victoria y observó cómo el impacto de su golpe abría un agujero a través de la dimensión. Al final, el manantial del poder no había resultado ser nada especial, al menos en comparación con él. Su victoria fue interrumpida por un destello de luz. Era un espíritu asistente, sorprendentemente parecido a él. Llamándolo con urgencia, se detuvo como un animal que se acerca cauteloso, y Mars le preguntó qué hacía allí. Entonces sintió que su antigua espada y compañera, Reku, acababa de ser destruida. Mientras cuestionaba lo ocurrido en Arcanas, el espíritu le mostró a Vulcanus derritiendo la espada con sus manos. Hace 1000 años, las artes marciales eran más fuertes que la magia, pero ahora el dios de la llama era el más venerado. Si Mars no hubiera estado tan obsesionado con su propio entrenamiento, ese patético dios no habría podido actuar a sus anchas. Se dio la vuelta, abrumado por la responsabilidad de difundir sus artes marciales. Con toda honestidad, no tiene interés en entrenar a la nueva generación de artistas marciales, pero sí posee un deber innegable de transmitir su legado. Después de todo, un ser diminuto como él debe dedicarse constantemente al entrenamiento y nada más. Abriendo los ojos, Shua vio esferas de luz y se preguntó qué estaba pasando, mientras recordaba haber muerto en un accidente de tráfico. Totalmente consciente, vio 9 cuerpos de Mars observándolo fijamente, y no pudo evitar responder con una expresión sombría. El dios mantuvo su expresión desagradable y le dijo que le estaba otorgando la bendición del dios marcial. El chico, ahora en el cuerpo de Luke, permaneció en silencio, luchando por comprender lo que ocurría. Impaciente, la deidad repitió su declaración con pasión y lanzó su poder directamente a la cabeza del muchacho. En cuanto lo hizo, fue bendecido tal como prometió, y el límite de nivel para el entrenamiento marcial quedó eliminado. Su cuerpo ya rebosaba de poder, pero él todavía intentaba entender todo aquello. Dicho esto, la imagen del espíritu musculoso y fornido quedó grabada en su mente. Sus manos temblaban de confusión. Había sido atropellado por un camión y supuestamente había muerto. Entonces, ¿por qué seguía vivo y atravesando tanto sufrimiento? En ese momento, incontables recuerdos irrumpieron en su mente, llenando todo su ser. Al darse cuenta de que ahora era Luke, se preguntó si los dioses estaban jugando con él al reencarnarlo en la vida de un niño que había sido abandonado por lo divino. Además, se preocupó por Azusa y su madre, quienes ya no tendrían a nadie que la sustentara. Había sido bendecido por el dios de las artes marciales, pero ni siquiera sabía nada sobre ellas. Antes de poder asimilarlo, vio un caramelo caer al suelo. Julia estaba en la puerta, llorando mientras se acercaba al hermano que creía muerto. Lágrimas llenaban sus ojos, y se lanzó a sus brazos, abrumada por el alivio. Todos decían que no iba a despertar, así que estaba aterrada. Reconociendo a la niña, Luke la tranquilizó asegurándole que no había nada de qué preocuparse, mientras pensaba en lo devastada que debía estar Azusa en ese momento. Ya había perdido todo una vez, así que haría lo que fuera por proteger a su nueva familia con el poder del dios marcial. La luna estaba alta en el cielo. De vuelta en el altar, la estatua del ángel permanecía en silencio. De pronto, comenzó a llorar, y lágrimas rojas cayeron sobre sus manos, pronto desbordándose hacia el suelo. De ese charco, emergió una mujer, diciendo que la presencia del detestable hombre había desaparecido. Mirando la imagen de Mars, se preguntó si había muerto o si simplemente había dejado ese reino. Apenas le quedaba poder tras lo ocurrido, pero ya no necesitaba esconderse. Sin el dios marcial, el mundo pronto sería suyo de todos modos. 9 años después, en la finca de la familia Ryan, una hermosa melodía sonaba mientras Luke disfrutaba del cálido sol. Decidió ir a ver a Julia, que seguramente debía estar terminando su entrenamiento. Algo reptó cerca, pero el joven lo notó demasiado tarde. Unas enredaderas con espinas se enrollaron alrededor de su cuerpo, pero él solo suspiró con exasperación, sabiendo perfectamente quién sería capaz de hacerle ese tipo de bromas. Detrás de él estaba Jeremy, su medio hermano y cuarto hijo de la familia. Se burló de Luke, conocido por haber sido abandonado por los dioses, y lo regañó por entrar al patio trasero reservado para los magos. Ajustando la presión de las enredaderas, pensó en romperle algunas costillas para darle una lección que no olvidara. Para su sorpresa, el octavo hijo bostezó sin interés y comentó que su hermana volvería pronto del entrenamiento mágico. A menos que él, un nivel 5, quisiera ser quemado por sus rayos, debería soltarlo. Jeremy tembló ante la amenaza, pero insistió en que no le tenía miedo a una simple chispa. Justo entonces, las nubes se oscurecieron y un enorme rayo cayó sobre su cuerpo. Tal como se advirtió,
el insolente muchacho fue quemado por la descarga eléctrica. Con las enredaderas debilitadas, Luke giró para ver a Julia, sosteniendo su cetro rosado y prometiendo no tener piedad si volvían a molestar a su hermano. La pequeña frunció el ceño con molestia y se apresuró a quitar por completo las enredaderas del cuerpo de su querido hermano. Estas cayeron ante su fuerza. Satisfecho, el joven elogió a su hermana por hacerlo tan bien como siempre, y luego se volvió para preguntar a Jaromir si al fin había aprendido la lección. Aún aturdido por la descarga, él y su doncella huyeron, jurando recordar sus pecados. Viendo cómo corría, confirmaron que Julia había sido indulgente con el último rayo. Luego ella preguntó por qué Luke no se defendía, si podría derrotarlo fácilmente. Él quería mantener su verdadera fuerza en secreto y le pidió que lo protegiera, algo que ella estaría encantada de hacer. El forastero la miró con una sonrisa afectuosa. Habían pasado 9 años desde que fue reencarnado en el cuerpo de otra persona. Y 9 años atrás, Holt había ido a verlo. Estaba seguro de que lo expulsarían por fallar a la familia, pero su padre lo abrazó con fuerza, llorando aliviado porque seguía vivo. El hombre lideraba una orden nocturna, así que casi nunca veía a sus hijos. Aún así, era un buen padre que realmente se preocupaba por ellos. Al descubrir que Luke entrenaba artes marciales, envió de inmediato una carta informándole sobre libros en su archivo que podrían ayudarlo. Gracias a eso, el chico se aventuró en la biblioteca casi abandonada, y la carta le permitió llevar a cabo un plan audaz. Desde ese día, las sirvientas buscaban al niño desaparecido por toda la mansión. A pesar de tener opiniones divididas sobre él, a veces se quedaban paralizadas al sentir la estructura temblar, preguntándose si alguien estaba practicando magia terrestre. Sin saber nada, no imaginaban que el temblor lo provocaba Luke, que aplastaba activamente el suelo bajo la mansión. Pasó 6 meses creando una habitación enorme y secreta y la usó para construir un campo de entrenamiento. Había áreas elaboradas para estudiar, entrenar, almacenar cosas y, finalmente, un baño sencillo para uso diario. Desde que terminó ese espacio, pasó la mayor parte de su tiempo entrenando en secreto. Y ahora sus muñecos de práctica apenas podían mantenerse en pie. El largo día terminó y lo cerró con un profundo baño medicinal hirviendo, una manera eficiente de recuperarse. Habían pasado 3 años desde que comenzó a aprender la técnica del Tempel Caótico. Y ahora cualquier ataque mágico por debajo del nivel 6 no podía ni arañarlo. Su defensa tomaba una forma bastante sólida. En cuanto a su ofensiva, se acercó a un maniquí en silencio. Apretando el mango de su espada, se lanzó hacia adelante y desató incontables cortes en un abrir y cerrar de ojos. No satisfecho, lanzó la espada a un lado y la sustituyó con una lanza, que usó para demoler por completo un objetivo hasta reducirlo a nada. Su técnica de lanza de trueno había aumentado a nivel 4, así que practicaría técnicas de puño un poco más. 9 años habían dado un progreso constante, pero había algo que lo inquietaba. Se dice que los artistas marciales encuentran un límite rígido al alcanzar cierto nivel, a menos que obtengan la iluminación. Pero este es un logro tan difícil que la mayoría abandona en desesperación, razón por la cual los artistas marciales se han vuelto escasos. Luke era diferente. Con una respiración profunda, reunió su energía y lanzó su puño directamente contra un objetivo grande y resistente, rompiendo el muñeco y agrietando la pared detrás de él. Su puño explosivo era nivel 5. Y a diferencia de los demás, no existían límites para los niveles que podía alcanzar. Esto probablemente sea el efecto de la bendición divina del dios marcial, otorgada solo a él. El reloj dio la hora y le recordó que debían tener una cena familiar para celebrar el regreso de Holt. Tras limpiarse y vestirse rápidamente, se dirigió al comedor, donde el resto de la familia lo esperaba. Había pasado medio año desde la última vez que vio a su padre, quien ahora lo recibía calurosamente en la mesa. Al aceptar la invitación, le informaron que lo habían inscrito en el recién inaugurado Departamento de Artes Marciales de la Academia. Era un camino difícil, pero su padre tenía plena fe en que podría aprobar si se preparaba bien. Luke aceptó con gratitud los esfuerzos de su padre. Debía hacerse más fuerte para proteger a sus seres queridos, pero aún no podía destacar demasiado. En ese momento, Julia levantó la mano de repente y dijo que quería asistir a la Academia de Magia junto a él. Normalmente sería demasiado joven, pero argumentó que la clase élite no tenía restricciones de edad. De hecho, ya había recibido una invitación y le mostró la carta para probarlo. Tras leerla detenidamente, los padres soltaron una risa orgullosa, satisfechos de que la reputación de su hija la precediera. Mientras los dos hermanos reían con calidez, Jaromir fruncía el ceño con odio. Entendía el trato especial hacia Julia, pero el éxito de Luke era su vergüenza. Al notar su expresión, unos dedos le pellizcaron el costado con firmeza. Volvió en sí y le dijeron que se calmara, que no había de qué preocuparse. Su madre, Jessica, creía que el chico no pasaría el examen de ingreso de todos modos. Sonrió con picardía y seguridad. Una semana después de la cena, llegó el día de la partida hacia la academia. Les dijeron que se cuidaran y les prometieron su pudín favorito. Una vez listos, su padre les entregó un par de monedas de oro de la suerte. Eran reliquias del mundo unificado de hace 10.000 años.
En el frente estaba grabado Mars, el primer emperador, y en el reverso sus armas. Al verla, Luke reconoció al robusto espíritu que lo había bendecido con sus poderes. Con aquella cálida despedida, no pudo evitar ver la imagen de su familia original. Había tenido la suerte de tener familias amorosas tanto en su vida pasada como en la actual. Finalmente, llegó el momento de que los hermanos se marcharan. Unas horas más tarde, la carreta se detuvo para preparar un campamento por la noche. El humo de la fogata se elevaba hacia el cielo oscuro mientras Foron les explicaba el itinerario del viaje. Emocionada porque llegarían pronto, Julia preguntó si había algo interesante que hacer en la ciudad. Había muchas cosas, incluido el torneo de balón prisionero mágico de primavera. También era famosa por ser una ciudad gourmet con una gran variedad de comidas. La niña ya estaba salivando solo de pensarlo. Luke sonrió, pero giró sutilmente al sentir algo. A un par de kilómetros, un gran grupo se acercaba rápidamente. Había bandidos en la zona, pero se suponía que la probabilidad de encontrarlos era baja. Además de su defensa y ataque, todo su entrenamiento le había dado sentidos agudos. Con 4 adultos y un niño, tenían que moverse con cautela. Luke tomó la delantera e informó al anciano sobre el grupo que se aproximaba a gran velocidad. Todos estaban confundidos, ya que ni siquiera los guardias podían oír el canto de un pájaro. Afortunadamente, Foron confiaba plenamente en él y ordenó a los demás prepararse. No tenía idea de cómo el chico lo sabía, pero más valía prevenir que lamentar. Tal como advirtió, pronto apareció un grupo de bandidos avanzando a toda prisa a caballo, y los guardias quedaron impactados al comprobar que eran reales. Al parecer, su jefe les había dicho que la zona estaba llena de nobles camino a la academia. Los hombres malvados fijaron inmediatamente la mirada en los 2 niños, planeando capturarlos y venderlos. Para su sorpresa, el mayordomo se colocó entre ellos con una espada en la mano. Sin hacer caso a sus advertencias, el líder bandido ordenó a sus hombres matar a todos excepto a los niños. El grupo más pequeño también se preparó. Los caballos cargaron entre sí y el sonido del metal chocando retumbó en el bosque. Un enemigo perdió el equilibrio y ni siquiera pudo reaccionar antes de que Foron lo decapitara. Su intención era encargarse él solo para darles a sus señores la oportunidad de escapar. A pesar de su edad, logró derribar a varios con ayuda de los demás guardias. Una vez más, les gritó a los 2 niños que huyeran. Ellos voltearon al escuchar los gritos de su aliado. Un par de caballeros cercanos fueron envueltos en llamas. Era obra del líder bandido, quien inesperadamente resultó ser un mago talentoso. Foron se distrajo, pero el enemigo aprovechó inmediatamente. En medio del campo de batalla, se encontró con el pecho abierto. Luke quería obedecer y huir con su hermana, pero se vio obligado a presenciar cómo su fiel mayordomo resistía ante los enemigos. A pesar de su estado, el líder bandido estaba decidido a vengar a su camarada caído, pero el mayordomo también estaba resuelto a proteger a sus jóvenes señores. Solo era un artista marcial de nivel 2, así que no tenía forma de ganar contra un mago. Además de sus padres, el anciano había sido el más amable con él desde pequeño. A esas alturas era prácticamente parte de su familia, y Luke no podía quedarse viendo cómo mataban a un ser querido. Esconder su fuerza era secundario ahora, así que Luke le pidió a Julia que se escondiera bien. Mientras él iba a ayudar a su preciado mayordomo, ella dudó, comprensiblemente preocupada por él, pero no intentó detenerlo. El joven caminó por el campo de batalla, donde Foron seguía intentando resistir como podía. Lo hacía bastante bien, pero era demasiado para una sola persona. Uno consiguió acercarse por detrás del luchador debilitado. La muerte era inminente, pero de pronto al atacante le voló media parte del cuerpo. Los demás no entendían qué había ocurrido, y antes de poder asimilarlo, varios comenzaron a perder la cabeza uno tras otro. Todo ocurría en un abrir y cerrar de ojos. Una pequeña piedra en la mano de Luke estaba imbuida de poder. Su habilidad había alcanzado el nivel 4 solo por divertirse derribando pájaros del cielo. El líder de los bandidos maldijo, aún sin saber quién había matado a sus hombres al instante. Furioso, invocó un enorme círculo mágico, decidido a llevarse al anciano consigo. Una gigantesca bola de fuego voló hacia Foron. Él ya no tenía fuerzas para esquivarla, pero se alegraba de que aquella persona misteriosa hubiera salvado a los niños. Sonrió aceptando su destino. Desafortunadamente para él, su maestro no iba a dejarlo morir tan fácilmente. Luke apareció delante de él y desintegró el hechizo con un solo puñetazo. Foron quedó atónito, incapaz de creer que aquel hombre bañado en un poder tan controlado fuera su joven amo. Mientras tanto, el líder bandido empezó a entrar en pánico al ver su bola de fuego disiparse. Cuando intentó hacer algo más, su mayor enemigo se movió aún más rápido, diciéndole que ya había terminado. Poniendo en práctica todo su entrenamiento, el artista marcial golpeó y destrozó el cuerpo del enemigo. Fordon aún no salía de su asombro y le pidió al joven alguna explicación. Luke restó importancia a sus habilidades sin precedentes, diciendo que parecía tener talento natural para las artes marciales. Mientras el anciano estaba a punto de llorar de orgullo, ambos se pusieron serios al notar algo ocurriendo detrás de ellos.
La carne se retorcía y se arrastraba, juntándose hasta formar una figura monstruosa nacida de carne y huesos aplastados. Una amalgama de cadáveres convertida en un monstruo que ahora deseaba con todas sus fuerzas ver al chico muerto. Luke quedó atónito al ver a la horrenda criatura. Aunque ésta se lanzó a matarlo, lo único que pasaba por su mente era acabar con ella antes de que Julia la viera. Desapareció antes de que pudiera alcanzarlo, sin darle oportunidad alguna de contraatacar. El joven reunió energía en su puño y la descargó en el rostro del monstruo. Eso normalmente bastaba, pero esta vez sorprendentemente no funcionó. Sus ojos demoníacos brillaron y gruesas cadenas salieron disparadas de su cuerpo. Los extremos se engancharon a los cadáveres restantes, agarrándolos y lanzándolos hacia la enorme boca de la criatura. Al observar con atención, Luke vio una marca en el ojo del enemigo y se preguntó si era algún tipo de control sobre los muertos. Con grandes bocados, la criatura engulló a los bandidos muertos y comenzó a crecer. Por su parte, el artista marcial decidió intentar otra cosa. Como sus golpes habituales no funcionaban, y tras haber consumido suficiente para adquirir una forma humanoide, el enemigo cargó para atacar. Como era de esperarse, no logró hacerle nada a Luke, quien solo esperaba a que se acercara lo suficiente para liberar su poder. Abriendo la palma, usó su golpe explosivo, una técnica que lanzaba una ráfaga de aura que envolvía por completo al objetivo frente a él. Al quemar el sello púrpura del monstruo, logró derrotarlo. En cuanto cayó al suelo y suspiró por el esfuerzo, escuchó la voz de Julia corriendo hacia él con una gran sonrisa. Saltó para abrazarlo, alabando a su hermano mayor por derrotar a los malos. Mientras Foron aún intentaba entender lo sucedido, de pronto escucharon más alboroto cerca. Un caballo relinchaba con fuerza, y una mujer estaba inclinada sobre el animal alterado. Estaba atada y amordazada, y parecía ser una víctima de los bandidos. En una cueva oscura en algún lugar, la mujer que había emergido del altar se alimentaba y notaba que uno de sus subordinados acababa de morir. Como recuperar sus poderes era la prioridad, decidió ignorarlo por el momento. La dama fue liberada y se presentó como Maya. Su apellido les resultaba familiar a los nobles, seguros de haberlo escuchado antes. Luke intervino diciendo que la familia Rasta era similar a la suya, un linaje noble que vivía cerca de Daco. Al preguntarle cómo terminó capturada por los bandidos, a la chica se le llenaron los ojos de lágrimas. Habían atacado su carruaje unas horas antes y se rieron mientras mataban a los guardias uno por uno, justo frente a ella. Incluso su doncella y su asistente fueron asesinadas brutalmente mientras intentaban protegerla. No importó cuántas veces dijera que era noble, ellos solo la miraban con ojos maliciosos. Su objetivo era secuestrar a los hijos de la nobleza, y Maya aún se estremecía solo de pensarlo. Julia trató de consolarla, diciendo que ya estaban todos muertos. Por su parte, Luke guardó silencio. Más tarde, Foron le informó que las dos chicas se habían ido a descansar. Con solo los dos presentes, Luke le preguntó al mayordomo qué opinaba de las palabras de Maya. Él respondió que los bandidos probablemente eran profesionales que llevaban tiempo haciendo esto. Usaban magia e incluso tenían el poder de controlar a los muertos. Parecía haber un demonio aterrador moviendo los hilos en la sombra. El anciano decidió informar a Holt y a la familia Rosta, lo que ayudaría a asegurar cooperación. Luke añadió que tenía una sugerencia para evitar futuros problemas. Al día siguiente llegaron al pueblo, pero Julia protestó al enterarse de que no harían turismo. Podían quedar bandidos en la zona, así que lo mejor era dirigirse directamente a la academia. Su hermano le pidió que entendiera que lo hacía por su seguridad y la de Maya. Como la joven mayor estuvo de acuerdo, la pequeña guardó silencio, esforzándose por parecer una niña mimada ofendida. Luke no pudo evitar sonreír con orgullo y ternura. Sabiendo que estaba emocionada por la calle gastronómica, le prometió comprarle lo que quisiera cuando pasaran más tarde. Entraron en el pueblo y abrieron las ventanas para mirar emocionados. El clima era perfecto, y los visitantes quedaron fascinados con la vida diaria del lugar. Lo que para otros era normal y tranquilo, para ellos era vibrante, especialmente estando en la ciudad más grande después de la capital. La vista era realmente impresionante. Luke no pudo evitar compararla con la atmósfera de su vida anterior, nostálgicamente similar. De pronto, el momento se rompió cuando un vendedor apareció junto a su ventana. Continuaron avanzando, pasando por varios puestos de comida y comprando lo que Julia quería. Satisfecha, la niña sonreía ampliamente, incluso compartiendo sus golosinas con su nueva amiga. Luke solo podía sonreír ante su hermana menor. La carreta se detuvo poco después, era lo más lejos que Foron podía llevarlos. El hijo de la familia prometió proteger a su hermana, quien a su vez declaró con brillo en los ojos que lo respaldaría. Él le dio una palmada juguetona en la cabeza, diciéndole que contaría con ella. El mayordomo se emocionó al ver a los niños que había criado crecer de esa forma. Mientras tanto, Maya observaba encantada al joven siendo protegido por su pequeña hermana. Con esto, los tres atravesaron las puertas, dejando atrás a su guardián para comenzar su nuevo viaje. Viendo lo amables que eran ambos, se alegró de haberlos conocido por casualidad, especialmente a Luke, quien hizo que su corazón diera un vuelco. La noche anterior, Foron había recordado algo mientras estaba a solas con el chico. Maya había sido su prometida,
y ambos habían sido muy cercanos de niños. Sin embargo, el compromiso fue anulado por su familia después de que él fuera abandonado por los dioses. La Academia de Magia Alan era una de las 3 escuelas de magia más prestigiosas del imperio. Todos los estudiantes de primer año tomaban un examen al cabo de un año, y según los resultados, eran asignados a departamentos según su aptitud. Solo después de completar 6 años de estudio obtenían la certificación de mago. Aún así, había excepciones especiales para estudiantes extraordinarios. Quien pasara el examen de certificación de mago podía graduarse temprano. Julia hizo un puchero, decepcionada porque quería presentar el examen de ingreso junto a Maya. La joven había presentado el examen a primera hora de la mañana, escoltada por su familia. Luke la tranquilizó diciéndole que volverían a verse mientras todos aprobaran el examen. Los dos caminaron por la plaza y de inmediato atrajeron la atención de los demás aspirantes. Mientras muchos los admiraban, Julia avanzó entre la multitud hasta encontrarse con Mina, la vicepresidenta del consejo estudiantil. Agachándose para quedar a su altura, le preguntó si se había colado allí para seguir a su hermano mayor. Julia la corrigió, diciendo que estaba allí para presentar el examen con él. Al oír esto, Mina dedujo que debía ser la niña que había recibido una invitación para la clase élite. Sonriendo, confirmó su identidad, sorprendiendo a ambos, que no esperaban que conociera su nombre. Mina intenta llevar a Julia hacia el área de registro, ignorando por completo a Luke. La chica se detiene, insistiendo en que su hermano también debe registrarse. Avergonzada por haberlo olvidado, Mina se gira y dice que él debe estar allí para el examen de artes marciales. Varios se ríen al escuchar eso, encontrando ridículo que alguien siguiera aprendiendo ese camino. Sus miradas de desprecio dejan claro que todos consideran a los magos superiores a los artistas marciales. Mientras Julia les frunce el ceño, él permanece en silencio. Para él, son como recolectores de basura en los barrios bajos, siempre son perdedores como Jeremy y el monstruo del bosque. Son insectos para él, y ni siquiera perdería su tiempo allí si no fuera por las buenas intenciones de su familia. Mientras tranquiliza a su hermana, Mina se da cuenta de su error y reconoce que fue culpa suya decirlo en voz alta. Recompuesta, lo llama e invita al joven a unirse a ellos cuando termine su registro. Su buena voluntad funciona, pues él la considera una de las pocas personas que lo miran sin prejuicios. Los aspirantes se reúnen como estaba planeado y se les indica que hagan el check-in con uno de los miembros del consejo. Les entregan sus emblemas, donde está almacenado su número de examen, por lo que deben asegurarse de llevarlos puestos en el salón. El examen tiene 3 partes, la primera está destinada a medir su potencial mágico. La segunda evaluará su compatibilidad elemental usando espíritus de distintos atributos. La última medirá el poder destructivo de su magia en un maniquí. Para ser justos con todos, los del Departamento de Artes Marciales también realizarán la misma prueba. Luke suspira, pensando que probablemente eran demasiado perezosos para crear un examen diferente. Dicho eso, se anima a sí mismo y decide romper sus prejuicios mostrando la fuerza de un artista marcial. En la primera etapa, los aspirantes deben colocar la mano en la luz mágica, uno por uno. El supervisor se queda boquiabierto al ver a Luke subir al escenario. En toda su vida, nunca había presenciado un fenómeno así. El potencial mágico del chico era 0, algo que debería ser imposible. Luke suspira con resignación y se retira. Pero en cuanto lo hace, Julia coloca su mano sobre la luz, sorprendiendo a todos con un resplandor púrpura. Esto significa que tiene un potencial de nivel 7 y que probablemente será una de las mejores aspirantes del año. Todos empiezan a emocionarse, aunque seguramente no entienden nada. Desde el fondo de la multitud, Luke le dice a su hermana que no necesita contenerse. Con su aprobación, ella vierte su magia en el dispositivo de medición, que inmediatamente envuelve toda la sala con una luz dorada brillante. Nadie puede creerlo, su puntuación quedó apenas por debajo del valor más alto registrado. Un estudiante alcanzó ese puntaje hace 2 años, pero Julia es mucho más joven. Exhalando para finalizar la prueba, ella baja alegremente del escenario hacia su hermano. Él la recibe en sus brazos y le asegura que algún día será una gran archimaga. Algunos se burlan de la pareja, compuesta por un genio y un pedazo de basura. Luke oye cómo los que hacen esos comentarios son advertidos de no meterse con el hermano de la chica. Todo iba según su plan, usar el talento de Julia para mantener a la gente alejada. Durante los últimos 3 años, había trabajado incansablemente para potenciar el talento de su hermana y ahora todo comenzaba a dar frutos. Para el segundo examen, los aspirantes deben dirigirse a la cabaña de los espíritus. Ese día, todo el esfuerzo de Luke iba a materializarse. Los aspirantes se reúnen en el lugar de la prueba de compatibilidad elemental. También están allí los espíritus divinos de diversos elementos. La gente vuelve a girarse hacia una misma dirección, observando cómo todos los espíritus se reúnen alrededor de Julia. En otras palabras, su compatibilidad con todos los elementos estaba en el nivel máximo. Su talento y potencial eran asombrosos. Luke sonríe desde atrás, sabiendo que su habilidad personalizada realmente la estaba potenciando de forma segura. El supervisor anuncia que ella obtuvo la puntuación más alta y recibe elogios como de costumbre.
Sin embargo, Julia siente una energía ominosa a su espalda. Al girarse, ve a los demás aspirantes observándola con intenciones maliciosas, intentando acercarse a ella. La niña salta a los brazos de su hermano, asustada por sus miradas y preguntándose por qué la ven así. Él le dice que recibirá muchas miradas de ese tipo y que no puede evitarse, ya que es una genio. En lugar de preocuparse por lo que piensen los demás, él la anima con tranquilidad a acostumbrarse. Julia se reanima, recordando que debe hacerse más fuerte para protegerlo. Aunque sonríe, Luke toma nota mental de que también debe entrenar su fortaleza mental. Mientras tanto, los demás siguen hablando de ella. Algunos esperaban que fuese de la realeza de primera clase, pero eso no puede ser con un hermano como ese. Probablemente él obtuvo 0, como antes. En cuanto entra al salón, los espíritus se apresuran a alejarse de inmediato, con expresión de disgusto. Algo extraño sucede tras terminar la segunda prueba. Justo cuando el chico sale, uno de los espíritus de fuego pierde un brazo sin explicación. Discuten entre ellos, convencidos de que debieron imaginarlo, especialmente por lo pequeños que son los espíritus. Observándolos, Luke no puede evitar esbozar una sonrisa, sin esperar que alguien hubiese presenciado aquello. Durante el segundo examen, quizá porque fue abandonado por Dios, los espíritus lo evitaban, como ya se había dicho. El espíritu de fuego, en particular, tenía una actitud desagradable. Así que, cuando la prueba terminó y él estaba por irse, le escupió fuego directamente. Han pasado años desde que casi lo matan, pero Vulcan aún le guarda rencor. Desafortunadamente para él, Luke también guarda rencores, disparó una pequeña piedra y le arrancó el brazo al espíritu. Después de todo, un simple sirviente del dios del fuego no tenía derecho a actuar con arrogancia. Tomando la mano de Julia, siguen hacia la siguiente prueba. Ella le pregunta si podrá obtener el primer lugar también allí. Él le responde que sí, siempre y cuando él no se deje llevar. El hermano mayor le asegura que se ceñirá al plan. Llegan al sitio del examen de destrucción mágica, donde varios maniquíes de metal están alineados en el campo. La gente ya se ha reunido y algunos se preguntan cómo se desempeñará la genio del año contra objetivos tan resistentes. Algunos son escépticos respecto a que pueda romperlos, ya que están hechos con un metal reforzado capaz de resistir cualquier ataque por debajo del rango maldito. Incluso desde lejos, Luke admite que parecen muy duros. Gracias a eso, él podrá probar su habilidad de nivel 6 sin preocuparse. En retrospectiva, asistir a una escuela con equipos tan avanzados quizá no sea tan mala idea. De pronto, una voz fuerte se escucha detrás, ordenando con enojo a un aspirante que haga fila correctamente. La regla allí es que las personas sin talento deben ir al final, así que una chica le dice a otra que se aparte. Sin embargo, una sola mirada basta para sembrar terror en su corazón. La ruidosa se queda paralizada mientras la otra avanza, molesta por la molestia que bloqueaba su camino. Avanzando, la joven llega hasta los hermanos y llama a Julia, confirmando que obtuvo la puntuación más alta en la prueba de compatibilidad. La mirada imposible de los demás aspirantes es suficiente para asustar a la niña, que se esconde detrás de su hermano mayor. Reconociendo la amenaza, Luke se interpone entre ellas y pregunta quién es. Ella se presenta como Hera, la nieta del duque Miranda. El nombre era reconocible, pues pertenece a una de las 3 grandes familias del reino, que en su momento produjo a un mago legendario. Su madre, Catherine, provenía de esa familia, lo que significa que esa chica es hija del hermano menor de su madre. Luke le pregunta cuántos años tiene. Molesta por la pregunta, aún así responde, así que él le dice que no mire con tanta hostilidad. Después de todo, son primos. Ofendida, ya que nunca había oído hablar de tener un primo, decide humillarlo frente a todos. Hera utiliza su poder y lo mira fijamente a los ojos. Su aura envuelve a los hermanos, golpeándolos directamente, y ordena que él haga el ridículo. Ellos ni siquiera intentan defenderse, pero para su sorpresa, no ocurre nada en absoluto. Al final, ella solo parece un gato bufando. Luke critica la crianza de alguien que usa magia mental contra una pariente a la que acaba de conocer. Choqueada, no entiende cómo su mejor magia falló. Pero habilidades tan endebles no funcionan contra un artista marcial entrenado. Pasando a lo siguiente, el supervisor lo llama para tomar la prueba. Con él fuera de escena, Hera señala a Julia y le dice que no se vuelva arrogante, porque ella quedará en primer lugar en esta prueba. Al ver la tabla de posiciones, Luke confirma que Hera en realidad quedó segunda detrás de Julia en las etapas anteriores. Sin embargo, por el bien de su vida tranquila, no puede permitir que ella ocupe el lugar de su hermana. Con un extraño dulce en la mano, el joven le ofrece a Julia un caramelo. Ella confía plenamente en él y se lo mete en la boca, pero casi muere, y él incluso tiene que impedir que su alma abandone el cuerpo. La niña llora por la experiencia cercana a la muerte y se queja del amargo medicamento. Él se disculpa y explica que es una poción que aumentará su rendimiento. Cuando lo llaman, él corre hacia la plataforma, prometiendo mejorar el sabor más adelante. Finalmente, llega su turno. Le indican que libere todo su poder mágico y golpee el maniquí para medirlo. Luke admite francamente que no puede usar magia, confundiendo al examinador.
Aún más desconcertante es que el aspirante pida simplemente golpear el maniquí con fuerza bruta. Al escuchar que planea golpearlo físicamente, los otros aspirantes lo consideran otro cabeza hueca. Se callan de inmediato al recibir la mirada lateral furiosa de la hermana genio. Si su hermano no le hubiera pedido que se comportara, ya los habría golpeado hace rato. Hera se desliza junto a Julia y le pregunta si es cierto que él no puede usar magia. La niña lo confirma, pero la tranquiliza diciendo que es una gran persona de todos modos. Aún así, la noble sigue escéptica, consciente de que los artistas marciales tienen límites. Algo explota en medio del campo de entrenamiento. Todos voltean con curiosidad, preguntándose qué acaba de ocurrir. 2 minutos antes, Luke había preguntado al examinador si podía usar un golpe físico en lugar de uno mágico. Como no les importa el método siempre que cause daño, le permiten intentarlo. Las habilidades de artes marciales crecen exponencialmente cada 3 niveles. Y su habilidad más fuerte, Destello, estaba en nivel 6. Por lo tanto, debería estar en una liga completamente distinta. Retrocediendo para tomar impulso, utiliza su habilidad según lo planeado y se lanza hacia el objetivo con el puño reforzado. Apoya el pie en el suelo, gira y hunde su golpe en el pecho del maniquí. Este sale disparado contra la pared, arrastrándose por el suelo y arrancando tierra por la fuerza del impacto. El maniquí indestructible chisporrotea y se estremece con una enorme abolladura en el pecho. Hera no puede creerlo. Él se movió tan rápido como la magia de viento de alto nivel y causó daño de grado maldito. Los demás creen que fue suerte, y parece que ella es la única que notó la verdad. Aún así, sus acciones indican que quiere mantener su verdadera fuerza en secreto. Incluso el supervisor piensa que tuvo suerte, pero decide otorgarle una puntuación perfecta de todos modos. Con su clasificación elevada gracias al resultado, él posa para su hermana, quien le devuelve la sonrisa con alegría. Logró evitar un puntaje de 0 y aún así ocultar su verdadero poder. Mientras la gente eventualmente olvida su demostración, todos quedan cautivados por el raro talento de Julia. Incluso otros aspirantes se detienen a mirar mientras ella recita un hechizo, con electricidad acumulándose alrededor de su cuerpo y su bastón. Al terminar la invocación, un enorme círculo mágico aparece frente a ella y llama a un rayo para descender sobre la tierra. Un gigantesco rayo escarlata golpea la arena, impactando con precisión el maniquí con un relámpago rojo, segundo solo al rayo dorado. Era un poder que los demás solo podrían esperar alcanzar incluso después de graduarse. Sin embargo, la hechicera queda sentada en el suelo tras lanzar el hechizo. Ella misma está sorprendida. A pesar de esto, recibe 9.5 puntos en el examen. Al reunirse después con su hermano, admite que el color del rayo la asustó. Antes solo podía generar relámpagos púrpura, pero ahora la magia incluso se sentía más viva. Luke se rasca la nariz y mira hacia otro lado, decidiendo no decirle que la medicina que tomó antes en realidad aumentó su poder mágico. En este mundo, magos y artistas marciales tienen sus propias técnicas de elaboración de pociones. Unos utilizan alquimia, mientras que los otros emplean refinamiento de elixires. Mientras las pociones mágicas requieren un medio, los elixires refinados pueden ser absorbidos directamente por el cuerpo. Se crearon muchos elixires en el pasado, pero con el declive de las artes marciales, el refinamiento se ha vuelto difícil. Muy pocos de su clase pueden crear la esencia mágica que potenció a Julia, principalmente porque requiere tener la habilidad de refinamiento de elixires en nivel 6. Además de él, solo existía un artista marcial de nivel 9 llamado Ren, del que se dice que incluso los mejores magos rogaban por sus elixires. Sería un problema si alguien descubre que Luke tiene ese poder, así que lo mantendrá en secreto. Con las pruebas finalizadas, los hermanos se sientan en una banca esperando que publiquen las asignaciones de clase. En ese momento, alguien los llama y ven a Mina saludando cerca de un tablero de anuncios. Al preguntarle qué hace allí, ella comparte los resultados, añadiendo que ambos son los mejores estudiantes en sus respectivas clases. Los ojos de Julia brillan al oír que obtuvo el primer lugar en la clase elite. Luke la felicita y le dice que seguirá confiando en ella. Entonces la vicepresidenta pregunta si hay algún departamento al que quiera unirse el próximo año y explica el sistema, donde los estudiantes eligen entre 5 departamentos después de pasar un año en la academia. Lo más natural sería que fuera al departamento de viento, ya que aparentemente fue bendecida por el dios del viento y, por lo visto, pertenecería al mismo grupo. Mina le estrecha la mano con entusiasmo y sella el trato. Luke se ríe al ver a la chica, que ya estaba reclutando gente. Con esto, se separan por ahora para ir a ver los dormitorios de la escuela, pidiéndole que cuide de su hermana. El joven entonces se dirige al departamento de artes marciales. Deja atrás a los demás, que se quedan viendo las asignaciones y los rankings. Una chica solitaria observa desde la distancia, mirando fijamente el nombre de Julia en la cima de la tabla de posiciones. Hera admite su derrota, pero promete que un día les arrebatará el primer lugar. Luke sabía que el departamento de artes marciales no era precisamente la prioridad de la academia, pero no esperaba que su dormitorio fuera un edificio al borde del colapso. Trata de mantenerse positivo, diciendo que al menos llevará la vida tranquila que quería.
Pero esto no dura mucho, pues otro estudiante lo saluda con energía, reconociéndolo como el mejor clasificado. Extendiendo la mano, se presenta como Kai, del mismo departamento. Tras estrechar su mano, Luke avanza rápidamente para registrarse, dejando atrás al chico ruidoso. El compañero es insistente y menciona cómo mandó volando al muñeco, ignorando que Luke claramente no quiere hablar. El encargado del dorm le entrega la llave de la habitación, la cual tiene una pequeña etiqueta con el número 205. Coincidentemente, es la misma habitación de Kai, convirtiéndolos en compañeros. Caminan por las paredes mohosas y los pasillos chirriantes buscando la unidad y finalmente se detienen frente a una puerta abierta donde ya había gente adentro. Afortunadamente, encuentran a un par de personas de aspecto amable que se presentan como Collins y Sharp. El noble rico queda impactado al ver las camas rotas y la suciedad por todas partes. Era repugnante, comparable incluso a una pocilga abandonada. Al ver una araña, les pregunta a Luke si de verdad piensa quedarse en un cuarto tan asqueroso. Los tres juzgan en silencio al chico rico y germofóbico, pero sus expresiones cambian cuando él saca de su bolsillo una moneda de oro. Vale más que un salario normal de un mes, pero la ofrece a quien limpie la habitación. Los dos se ponen a limpiar de inmediato, mientras Luke se limita a observar la situación. Él intenta consolar al mimado joven, que intenta convencerse de que las condiciones mejorarán, al menos hasta un punto mejor que una celda de prisión. Decir cosas así podría hacer que el consejo estudiantil se lo lleve. Finalmente, todos se felicitan por el trabajo bien hecho, pues su habitación quedó reluciente en comparación con el resto del edificio. Tal como prometió, Kai les entrega la moneda y promete protegerlos de ahora en adelante. Los dos jóvenes suspiran satisfechos, y aunque Kai es arrogante, su sentido de camaradería hace que incluso a Luke le cueste odiarlo. Justo entonces, llega un asistente a entregar sus uniformes de la academia. Como la ceremonia estaba por empezar, les indican que se cambien y vayan al salón. Los uniformes estaban hechos pedazos, y Kai los detesta al instante por miedo a parecer un vagabundo. Para tranquilizarlo, le dicen que en la ceremonia presentarán un sistema que podría mejorar su situación. Incluso podrían aceptar solicitudes para cambiar el uniforme. Luke estaba mintiendo, pero el chico crédulo le cree sin problema. Al rato, los artistas marciales llegan como estaba previsto, aunque vistiendo su uniforme destartalado. No encajaban en absoluto, especialmente con la enorme y extravagante sala en la que estaban. Kai insiste en que su casa es mucho mejor, pero su atención cambia al buscar a Julia, siendo dirigido al frente donde estaba la clase élite. Sus uniformes eran de otro nivel, blancos y tan lujosos como el salón. Como su clase estaba hasta atrás, sería mejor saludar ahora. Sorprendentemente, el hermano mayor pasa de largo y va hacia su zona satisfecho. Incluso la ubicación de los asientos era discriminatoria, pues desde ahí atrás ni siquiera podían escuchar nada. Sentado, Luke nota a una chica inmóvil y sumamente atenta, a diferencia del resto. En ese momento, una enorme y hermosa llamarada en forma de flor estalla en la sala. Otra aparece en la palma de un estudiante que da la bienvenida con una introducción bastante llamativa. Se presenta como el presidente del consejo estudiantil y futuro gran mago. Theo desciende para explicar el sistema de puntos de la escuela. Varios se enamoran al instante, volviéndose sus fans. Después de todo, convertirse en un mago de nivel 6 antes de graduarse es algo increíble. Continúa diciendo que el sistema de puntos es la base de prácticamente todo. Habilidades mágicas, libros raros, bestias mágicas domesticadas, materiales raros e incluso la guía de maestros, todos los recursos de aprendizaje pueden obtenerse con puntos. Hay muchas formas de ganarlos, pero los trabajos manuales dan una cantidad extremadamente baja. Es mucho más eficiente obtenerlos participando en eventos del departamento, como guiar a los nuevos. Luke recuerda cómo Mina los ayudó el primer día. Además, los miembros del consejo estudiantil reciben una cantidad fija de puntos mensualmente. Finalmente, aunque es arriesgado, también existe la caza de monstruos. Detrás de la escuela hay un bosque de bestias mágicas donde pueden cazarlas y entregar sus materiales a cambio de puntos. La mención de tal lugar inevitablemente emociona a Luke, pues básicamente sería un campo de entrenamiento personal. Ya entrada la noche, el humo de un incienso de tranquilidad flota por Luke Grimm, manteniendo a sus compañeros profundamente dormidos. Así puede ir libremente a la cordillera, que convenientemente está cerca del dormitorio de artes marciales. Lo único entre él y su campo de entrenamiento es un enorme muro. Agachándose, estira las piernas y salta por encima de la enorme barrera. Con su poder, era como si volara. Adentrarse en el bosque también es fácil para él, y enseguida empieza a cazar monstruos cercanos. Su primera víctima es una criatura púrpura parecida a un sapo, que se sorprende al sentir que un humano le agarra el cuerno de la cabeza. Un pisotón basta para eliminarla, permitiéndole arrancar el material de inmediato. El cuerno negro de un sapo gigante es venenoso y se usa para preparar pociones, así que debería valer muchos puntos. Su objetivo son los legendarios libros de artes marciales de la academia, que podrían otorgar habilidades raras.
Sin querer perder mucho tiempo, comienza localizando las posiciones de los monstruos. Una habilidad aumenta todos sus sentidos, permitiéndole ver a sus objetivos como puntos en un radar mental. El siguiente es un Selmuth de nivel 1, básicamente una rata rabiosa y enorme. Se encarga de ella al instante, diciéndole que duerma antes de pasar a un murciélago tuerto de nivel 2. Los niveles aumentan, pero la velocidad con la que los elimina no disminuye. Después de un rato, reúne un enorme botín, que piensa utilizar para refinar elixires, entre otras cosas. Aún así, seguía demasiado silencioso para su gusto. Casi no había rastro de otras bestias mágicas. Incluso revisando por su cuenta, ¿acaso habría un rey poderoso dominando el territorio cercano? Luke se concentra y usa su habilidad como antes. Sus sentidos lo guían hacia una cueva no muy lejana. Allí, el aura de poder era densa y opresiva. Un poco más adentro, finalmente encuentra al rey de la cordillera, que le gruñe de vuelta. A pesar de ello, el joven sonríe satisfecho y avanza. Estaba a 1 kilómetro de distancia y ya lo había detectado. Llega a la entrada de la cueva y ni siquiera necesita entrar. El lobo Icheire de nivel 6 ya estaba allí, erguido y esperando para saludar a su presa. Con los ojos ferales de un depredador, le gruñe al estudiante. Luke no se inmuta en lo más mínimo, comprendiendo por qué era tan territorial. Ni siquiera había comenzado, pero el aire ya estaba cargado de anticipación. Invita a la bestia a bailar y se mueve primero, cerrando la distancia en un instante y preparando un puñetazo. Sorprendentemente, el experimentado depredador retrocede de inmediato y dispara un aliento helado hacia él. Su puño recibe el ataque y queda atrapado en un bloque de hielo. Esto normalmente sería un problema para cualquier otro luchador, pero Luke no se parecía en nada a lo que el lobo había enfrentado antes. Con su mano congelada, golpea la mandíbula del lobo con tal fuerza que le arranca un diente. Sonríe al ver a la bestia salir despedida por el ataque inesperado y estrellarse contra el suelo. Si entrenara un poco más, podría haberle destrozado la pierna de un solo golpe. Tras romper el hielo de su mano, le hace un gesto para que se levante, seguro de que no se rendiría tan fácilmente. Aunque sus patas tiemblan por el daño, el lobo se pone en pie, listo para contraatacar. Reúne una bola concentrada de llamas en su boca y la dispara contra él como un rayo mortal de calor. El poderoso ataque expulsa fuego desde la cueva. En medio de todo, la bestia demuestra por qué era el rey del bosque. Convencido de que ha ganado, aúlla triunfalmente como señal de victoria, sin darse cuenta del humano que estaba a punto de caer desde lo alto. Se sorprende al sentir al chico, que retrae su puño potenciado para atacar. Todo ocurre demasiado rápido. Luke le asesta un golpe pesado en el pecho que casi destroza sus órganos internos. Pero aún no termina, el impacto retardado lo lanza por toda la cueva, rodando y estrellándose en lo profundo como un muñeco de trapo. La capacidad del lobo para controlar libremente elementos opuestos como el fuego y el hielo era realmente admirable. Jadeando y temblando del daño, la criatura mira a su enemigo a los ojos, mientras los suyos tiemblan de miedo. Luke parecía un demonio lleno de codicia por haber encontrado una bestia mágica tan rara en su primer día. El enorme lobo se estremece al verlo acercarse, pero prepara otro ataque mágico en su boca. Luke avanza sin preocuparse por sus intentos, pero esta vez la bestia lanza una mezcla simultánea de hielo y fuego. La combinación llena la cueva de vapor. A él no le supone ningún problema, simplemente lo aparta con la mano para despejar su visión, solo para encontrar al supuesto depredador cerca de la entrada. En lugar de seguir luchando, huye tan rápido como puede pese a la herida en el pecho. Por desgracia, no había manera de que el verdadero cazador dejara escapar a su presa aterrada. Acorta la distancia en un segundo, agarra la punta de la cola del lobo y tira con fuerza. La bestia nunca había experimentado algo así y es azotada contra el suelo frío y duro con una fuerza inmensa. Luchar contra una criatura tan grande era satisfactorio y, por sí solo, seguro valdría una montaña de puntos. Luke ya estaba calculando sus ganancias de la noche y no se dio cuenta de que su enemigo ya se había levantado. Un zarpazo rápido lo envía estrellándose contra una pared cercana. Aunque algo así mataría a cualquier otro, el joven queda ileso, como siempre. Después, la bestia lanza otro furioso chorro de llamas, pero falla, pues Luke ya se había movido para rodearla. El lobo intenta ajustar la dirección de su aliento, pero el chico ya estaba harto. Se impulsa hacia adelante para derribarlo y, usando el poder de las artes marciales, desata un golpe devastador contra su objetivo. Como la criatura había demostrado ser más resistente que otras, Luke retrae su puño y lanza una lluvia de golpes potenciados que destrozan el área. Todos impactan directamente en el rostro del lobo, que se pregunta si ha llegado su final. Al verse acorralado, no tiene otra opción que usar su último recurso. Para sorpresa del humano, el rey del bosque levanta sus patas, aparentando atacar, pero de pronto las apoya en el suelo junto con la cabeza. Inclinándose, la criatura rara invoca un orbe azul y rojo de fuego y hielo, que Luke identifica como los cores de la bestia.
En este mundo, algunas criaturas nacen con materiales mágicos raros llamados Core, que contienen todo su poder. Si una gota de esencia humana los toca, la bestia se convierte en criatura domesticada del humano. Es decir, el lobo estaba ofreciéndose voluntariamente. Sin pensarlo demasiado, el artista marcial acepta el trato. Era un botín inesperado, pues ni siquiera los magos suelen tener acceso a una criatura domesticada de nivel 6. Aún así, se pregunta si realmente es apropiado, ya que las bestias mágicas verdaderamente fuertes suelen ser demasiado orgullosas para someterse a un humano. Se hace una herida y toca los cores para finalizar el ritual de domesticación, luego devuelve los orbes de hielo y fuego a su nueva mascota. En cuanto los traga, el lobo llama a su amo. Luke mira alrededor buscando la fuente de la voz. Confundido, se sorprende al escuchar nuevamente al lobo, y se da cuenta de que puede entenderlo. Satisfecho con su obediencia, lo llama Uru. El territorio del lobo ahora era prácticamente suyo, así que se pregunta si habrá algún buen botín proveniente de sus casas. Como si entendiera sus pensamientos, el can se anima y empuja suavemente a su amo. Demuestra ser más inteligente de lo esperado y se adelanta para guiarlo hacia su tesoro. Juntos caminan con calma, atravesando la tierra peligrosa como si nada. Un olor fuerte golpea la nariz de Luke. Encuentra la piel completa de una bestia de nivel 6 conservada en hielo, los huesos de un mono de hierro y varias gemas. En otras palabras, estaba en una auténtica cámara del tesoro llena de puntos. Uru se confunde por su reacción, pues aún no han llegado a su verdadero tesoro. El lobo hablaba emocionado de un pedazo de carne, pero el chico estaba mirando núcleos de bestias de alto nivel. Había muchos, pero Uru los había consumido todos para subir de nivel. Por la cantidad de cores, había matado al menos a 2 oponentes tan fuertes como él. Muy satisfecho con su fuerza, Luke lanza un par de esferas a la boca de su mascota. Para sorpresa del lobo, las heridas de su batalla reciente desaparecen al instante. Eran pociones de alta calidad del propio Luke, dadas para ayudar a Uru a proteger el tesoro de otros. Como era su primera misión, el lobo estaba más que dispuesto a obedecer. Con todo eso resuelto, solo quedaba una cosa en su agenda. Al día siguiente, en el edificio de aulas, Luke entró como de costumbre. Había pasado la noche en vela, pero gracias al incienso no estaba cansado en absoluto. Por desgracia, no pudo calcular el valor total de su tesoro porque Yuru no dejaba de molestarlo. El reloj marcó el inicio del día y, poco después, los estudiantes empezaron a preguntarse por la ausencia de su profesor para la primera clase. Kai sugirió que quizá la academia había olvidado asignar un docente, pero eso era poco probable. Justo entonces, alguien entró al salón con una botella vacía, maldiciendo y diciendo que había bebido demasiado antes de llegar. Toda la clase quedó sorprendida por su entrada tan ruidosa. Zeke, aún borracho, se presentó como su profesor titular para la clase de artes marciales. Luke lo observó atentamente. El profesor escribió su nombre en la pizarra y bostezó con desgano mientras hojeaba su pequeño cuaderno. Inclinándose hacia su amigo, Kai se quejó de que ese hombre ni siquiera parecía un profesor. Fue castigado al instante con un trozo de tiza lanzado directamente a su cabeza. Los demás estudiantes no lo vieron y se preguntaron por qué había gritado de repente. Luke sonrió para sí mismo, siendo el único que lo vio con claridad. Por el movimiento, aquel hombre debía ser, probablemente, un artista marcial de nivel 5 o 6. Comenzó la toma de asistencia y los nombres fueron llamados uno por uno. Tiz fue la primera, y el joven recordó haberla visto durante la ceremonia de apertura. Mientras todos hacían alboroto, ella le llamó la atención por permanecer sentada en silencio. Sid confirmó que todos los estudiantes estaban presentes para el primer día. Al darse cuenta de que había olvidado los libros de texto, designó abruptamente a Tiz como representante de clase y le pidió que los buscara. La joven se quedó paralizada y preguntó si se estaba refiriendo a ella. Al escuchar la confirmación, Kai se levantó para protestar, insistiendo en que el representante debía elegirse de forma justa. Con su origen y habilidades, estaba preparado para demostrar que él era más digno. Otro trozo de tiza golpeó su cabeza, dejando claro quién había lanzado el pequeño proyectil. Zeke lo fulminó con la mirada, recordándole que no se permite hablar sin su permiso. Luego el profesor se marchó, instruyendo a todos a estudiar por su cuenta cuando recibieran los libros. Sin esperar que le dieran un puesto así, Tiz lo vio como una oportunidad para cambiar su destino. Mientras Kai sufría por el dolor, Luke notó algo extraño en su profesor. Por la forma en que apoyaba su peso, era evidente que había sufrido una lesión grave en algún momento. Con eso en mente, el joven solo podía preguntarse qué tan fuerte había sido en el pasado. Consideró que las clases podrían ser divertidas con alguien tan poderoso a cargo. Unas horas después, llegó la hora del almuerzo. Kai siguió quejándose de Zeke, diciendo que no les había enseñado absolutamente nada. Mientras se lamentaba tener al peor profesor, Julia saludó alegremente a su hermano, quien le acarició la cabeza y le preguntó cómo había ido su primera clase. Por suerte, su profesora titular, Lena, era amable y la animó a postularse como representante de clase la semana siguiente. Al escuchar que ellos ya tenían uno, preguntó a Luke si lo habían elegido a él.
Él sonrió, dijo que no, e invitó a ambos a almorzar, ya que la cafetería de la academia era famosa por su comida. Las comidas también se pagaban con puntos y, aunque los principiantes podían pagar en efectivo, la tasa de cambio variaba según el departamento. La mesa estaba llena de comida deliciosa y apetitosa. Julia la devoró e instó a su hermano a hacer lo mismo, mientras Kai los observaba en silencio. Ambos pagaron un punto, pero la diferencia en la tasa de cambio entre sus clases era 10 veces mayor. No había manera de evitarlo, incluso el personal discriminaba abiertamente a los artistas marciales. La nobleza y el linaje no importaban, los estudiantes sin talento simplemente tenían que trabajar duro para ganar puntos. Solo por inscribirse allí, era como si hubieran entregado sus derechos humanos en ese mismo instante. Como un ángel caído del cielo, Julia le ofreció a Kai un plato caliente de su comida de grado A. Él se conmovió hasta las lágrimas y aceptó la oferta, sorprendido por lo amable que era la pequeña. Justo entonces, alguien se acercó a su mesa. Luke lo notó primero y vio a Maya saludarlos con una brillante sonrisa. Ya había comido, pero había horneado galletas para agradecerles por haberla salvado la última vez. Acompañadas de té, el postre fue el final perfecto para su primera comida en el campus. Incluso Luke estaba encantado y la llamaron una excelente cocinera. La chica se ruborizó ante los elogios y Kai se entrometió para tomar un trozo para él. Alabando los extraordinarios dulces, finalmente se presentó ante la joven. Intercambiaron cortesías, y Luke decidió no decirle nada sobre su antiguo compromiso. Con eso, Maya se despidió y se marchó sola. Como era de esperarse, la cafetería era un lugar donde inevitablemente uno se cruzaba con cualquiera. Hacía un momento, había visto a Mina acercarse a Julia para hablar casualmente. Se alejó un poco al verlo allí. Además, Theo había sobrevolado el comedor con su magia de fuego, provocando exclamaciones de asombro entre los estudiantes. Usar magia de forma tan llamativa lo convertía en alguien presumido en el sentido más básico. Dicho eso, estaba jadeando en secreto después del espectáculo y admitió en voz baja que había tomado una poción para verse genial. Luke había quedado impresionado al principio, pero la escena demostraba que solo era un poco mejor que el resto. Justo entonces, un fuerte golpe llamó su atención, y vio a Zeke salir con otra botella de alcohol en la mano. Bebiendo en pleno día, avanzó tambaleándose hacia su destino. Al entrar a la sala, fue recibido con miradas de desprecio por ser el último en llegar. Sus compañeros murmuran insultos y comentarios degradantes sobre él, incluso mencionando el incidente. Sin darle importancia, tomó asiento y bostezó. Linda solo pudo mirarlo y suspirar ante semejante espectáculo. Con un par de golpes en la mesa, un anciano atrajo la atención de todos y comenzó la reunión para discutir el torneo de domesticación de bestias mágicas. El Imperio Carmina era atacado con frecuencia por monstruos debido a su ubicación. Para abordar ese problema, entrenaban a su gente para domesticar múltiples criaturas a la vez. Por esta razón, se había convertido en una tradición anual que todos los estudiantes de primer año de la Academia de Magia Alan participaran en el torneo de domesticación de bestias mágicas. Para ello, habían preparado más de 2.000 bestias mágicas de nivel 1 para el evento. Una de las profesoras, Linda, sugiere que realicen el torneo dentro de 6 días, tal como lo hacen cada año. Otro profesor está de acuerdo, pero vota en contra de permitir que los estudiantes del Departamento de Artes Marciales participen en el torneo, argumentando que sería un desperdicio de recursos, ya que no tendrían ninguna posibilidad contra las bestias mágicas. Como se estaban refiriendo a sus estudiantes, Zeke se opone de inmediato, diciendo que no es justo. El profesor, Greg, reitera que solo está pensando en el bienestar de los alumnos. Linda afirma que, mientras sean estudiantes de primer año en su escuela, los del Departamento de Artes Marciales también deben participar. Los demás coinciden, diciendo que los estudiantes deben ser tratados por igual. Greg, en secreto, no está de acuerdo, pues no quiere que parezca que los profesores están del lado de Zeke. Piensa que Linda lo apoya porque aún cree que él es un experto de nivel 8. Finalmente cede porque todos insistieron, pero añade que si los estudiantes terminan llorando de terror, no será su responsabilidad. Tras decidir que el Departamento de Artes Marciales participará, la reunión llega a su fin. 2 profesores se acercan a Linda y le preguntan si realmente está segura de permitir su participación, ya que domesticar bestias es demasiado duro para ellos, acostumbrados más bien al combate físico. Ella sonríe y les dice que alguien le dijo una vez que un cobarde sin agallas para superar las dificultades no tiene derecho a llamarse artista marcial. Cualquier estudiante que rechace participar en el torneo simplemente tendrá que abandonar el departamento. Más tarde, Zeke informa a su clase que el torneo de domesticación de bestias mágicas se celebrará en 6 días y que, después de clase, harán entrenamiento de combate práctico al aire libre. El profesor está decidido a entrenarlos para que puedan adaptarse y derrotar a una bestia mágica. Kai no parece contento, diciendo que el propósito del torneo es solo elegir a su representante de clase y, como ya tienen uno, sería inútil participar. Ofendido por su comentario, Zeke le da una lección y comienza la clase. Luke,
Mientras tanto, está inmerso en sus pensamientos sobre el próximo entrenamiento práctico y se dice a sí mismo que debe tener cuidado de no mandar volando a su compañero de combate para evitar llamar la atención. Al día siguiente, comienzan las prácticas de combate. Luke observa en silencio, especialmente a Tis, quien parece la más fuerte de la clase. Como está distraído, no se da cuenta de que acaba de mandar a volar a su compañero de un golpe. Sig aparece con una botella de vino en la mano y anuncia que la práctica ha terminado. Kai se desploma de inmediato en el suelo. Agradecido de que haya acabado, Collins menciona que se dirigen a la cafetería y le promete a Kai que le traerán algo de comida, tal como acordaron. Sarp pregunta qué está pasando y Kai admite que les dio una moneda de oro y, a cambio, ellos le traerán comida equivalente en puntos. Señala que Collins puede sacar beneficio y que él puede ahorrar puntos, así que es un acuerdo conveniente para ambos. Sarp casi llora porque también quiere un trato así con Collins. Kai le promete dejarlo participar la próxima vez. Mientras tanto, Luke observa a Collins, notando que es un chico astuto, pues se busca su propio dinero y mantiene buenas relaciones con los demás. Kai se acerca a él, comentando que es inteligente y que debería aprender algunos trucos de su parte. Luke le sonríe amistosamente, pero rechaza la idea. Kai se da cuenta de que su compañero de cuarto tiene a su hermana en la clase élite, así que no está tan preocupado por reunir puntos. Esa noche, Luke se adentra en el bosque para derrotar a una enorme bestia como parte de su entrenamiento. Incluso sin Julia, no se preocupa por la comida porque puede cazar por su cuenta. Se limpia la sangre del rostro y enciende un fuego para cocinar. Si no hubiera acompañado a Julia a casa, podría haber usado el tiempo de la cena para entrenar. Recuerda que la vicepresidenta, Mina, intentaba acercarse a su hermana nuevamente y que debe andarse con cuidado con ella y vigilarla. Jura que si percibe alguna mala intención por parte de Mina, hará que pague por intentar usar a su preciada hermana. Su compañero Yuru aparece y Luke le ofrece carne. Al ver al lobo, piensa que es bastante adorable y se alegra de haberlo domesticado. Luego le dice que debe ayudarlo a entrenar y promete no lastimarlo, aunque pone una expresión aterradora. Momentos después, Yuru descubre que ser asistente y compañero de entrenamiento de Luke no es nada fácil. Mientras tanto, en la mansión Ryan, Kat está sola sentada en el pabellón cuando Holt llega y le pregunta si sigue pensando en sus hijos. Ella sonríe levemente y responde que él puede leerle la mente, así que no puede ocultarle nada. Holt le dice que debería visitarlo si está tan preocupada. Como pasará por el pueblo de Daku por trabajo, le ofrece llevarla a la academia. Esto mejora su ánimo al instante y no puede esperar para ver a sus hijos nuevamente. Por otro lado, en la casa del conde Grandondo, la gente está vestida con capas, como si formaran parte de un culto. De pronto, aparece una mujer también vestida de negro. Da la bienvenida a su nueva miembro, Jessica, y le dice que se siente. Luego le habla de su nueva creación, Jet Dream. La bebida es tan potente que, en el momento en que la tomas, tu cuerpo comienza a brillar. Les reparte copas y vierte un poco de sí misma en la bebida. Los miembros la beben, saboreando cada gota de líquido rojo en sus vasos. Con esto, la misteriosa mujer declara que el emocionante juego está a punto de comenzar. Jessica, sin embargo, observa a la mujer y deja de beber de su copa. Más tarde, las dos mujeres están en la cama hablando de cómo Julia logró destruir al grupo Blackwind siendo tan joven. Jessica lamenta que Julia haya recibido una bendición de nivel 7 y que haya heredado el talento de las familias Kat y Miranda. La mujer señala que Julia no podrá derrotarlas y que los esfuerzos de Jeremy por hacerse fuerte aún no se han cumplido. Jessica muerde su labio con frustración hasta hacerlo sangrar. Viendo a través de ella, la mujer deduce que Jessica quiere asesinar a Kat y a Julia para convertirse en baronesa. Le limpia la sangre del labio mientras Jessica admite que quiere ser la señora de la casa. La mujer esboza una sonrisa venenosa, toca un símbolo y comenta que el momento en que un capullo joven se marchita es realmente hermoso de contemplar. En el campo de entrenamiento, Tis está lista para otra ronda de práctica. Mientras tanto, el resto del departamento de artes marciales está exhausto por el entrenamiento de combate del día anterior, lamentando que tenían tanto dolor que no pudieron dormir y que su profesor titular es demasiado estricto. Tis suspira y les hace ver que el dolor es parte del proceso de volverse más fuertes, así que deben esforzarse al máximo. Mientras tanto, Kai y sus otros compañeros de cuarto aseguran que no sienten dolor en absoluto y creen que son más fuertes que el resto de sus compañeros de clase. Al observarlos, Luke desmonta su teoría y piensa para sí mismo, en silencio, que eso se debe únicamente al incienso para dormir del que puso una gran cantidad en su habitación para que no se despertaran mientras él entrenaba. Tis considera que los 4 compañeros tienen mucha resistencia, y que con ese poder probablemente podrán soportar entrenamientos más duros en el futuro. Con la cantidad adecuada de entrenamiento y dedicación, definitivamente se volverán fuertes artistas marciales. Motivado, Kai comienza la sesión de entrenamiento de combate con Luke. Al principio se vuelve bastante agresivo, pero es neutralizado de inmediato por su oponente. Ambos continúan intercambiando ataques rápidos y consecutivos.
Kai está impresionado con su compañero de práctica, y Luke parece sentir lo mismo. Justo entonces, Luke siente una presencia detrás de él, como si alguien lo estuviera observando fijamente. Se detiene un momento y mira hacia atrás, sorprendido al ver a un anciano sentado bajo un árbol, mirándolo directamente. Al perder la concentración en el combate, Kai intenta aprovechar la oportunidad, pero falla cuando Luke esquiva su ataque, haciendo que el chico caiga al suelo con un golpe seco. Kai se siente insultado por el hecho de que Luke mire hacia otro lado mientras pelean, y le dice que debería concentrarse hasta que haya un ganador. Mientras tanto, Mina ve al director Otani, quien está por retirarse. Ella se ofrece a acompañarlo de regreso a la biblioteca, pero el anciano declina, diciendo que disfrutará de un paseo tranquilo hasta su hotel. Mientras camina, piensa para sí mismo que Luke es un joven fascinante y que está ocultando su verdadera fuerza. Ni siquiera él puede medir por completo sus habilidades reales y se promete recordar el nombre del estudiante. Al finalizar la clase, Luke recuerda la lección sobre masajes que Sig insistió en que aprendieran. El profesor probó un masaje especial en Collins, quien parecía haberse recuperado de los dolores musculares causados por el entrenamiento intensivo. Al final de la clase, la fatiga muscular de todos desapareció. Esta lección es una ventaja para Luke, ya que hará que olviden rápidamente que ellos eran los únicos que se sentían bien esa mañana. Con ese problema resuelto, empieza a planificar la construcción de su nuevo campo de entrenamiento. Para comenzar, se dirige a comprar los materiales que necesita. Va directamente a la tienda de materiales mágicos de la Academia Allen. Allí hay una gran selección de artículos raros que no están disponibles para el público en general. Al entrar, queda asombrado por lo enorme que es el lugar, casi como un centro comercial. Y, como en cualquier otro lugar de la academia, debe pagar con los puntos que tiene. Revisa distintos equipos que necesitará para su campo de entrenamiento, pero todo es muy costoso, y calcula que gastará unos 1000 puntos más en un mes. Su hermana obtiene muchísimos puntos, pero él se dice a sí mismo que no puede depender de ella, ya que podría quedarse sin dinero para sus bocadillos. Así que se conforma con comprar la poción mágica para mezclar en su baño medicinal. Se recuerda a sí mismo que debe intercambiar los materiales que almacenó en la cueva Ule por puntos. Cuando llega al mostrador, encuentra a la dependienta dormida. Ella se despierta al sentir su presencia, y él le pide comprar la poción. La mujer le dice que cuesta 5 puntos. Luego lo observa y deduce que es un estudiante de artes marciales. Sabiendo lo incompetentes que suelen ser, asume que como mucho reciben 10 puntos al comenzar. Y el chico frente a ella está gastando la mitad en una sola poción. Sintiéndose apenada por él, le pregunta si realmente le será útil, intentando hacerle ver que está cometiendo un error al desperdiciar sus puntos. Sin embargo, él se da vuelta, sonríe y le dice que la poción no será suficiente, así que volverá por más. A la mujer esto le parece absurdo, ya que los estudiantes de artes marciales no usan pociones en sus clases. La única forma en que esto tendría sentido es que el joven fuera un noble. Más tarde, Luke está sumergido en su baño medicinal, relajándose tras un largo día. Mira las plantas mezcladas en el agua y piensa que es un desperdicio, ya que normalmente se usan para preparar bebidas. Pero claro, nadie estaría dispuesto a beber el agua de su baño. Justo entonces, siente otra presencia detrás de él, una bestia con colmillos horriblemente afilados. Unos momentos después, Luke se siente satisfecho tras su baño medicinal. Sintiendo un impulso de energía, decide ir a buscar materiales a la cueva para intercambiarlos por puntos, pero se recuerda que no debe llamar demasiado la atención. Debe contenerse y limitarse a recolectar materiales comunes de nivel 2. Justo entonces ve a Yuru y se sorprende al darse cuenta de que está bebiendo el agua del baño medicinal en el que él se había sumergido. Mira al lobo con resignación, pero aún así dice que será beneficioso para él, ya que mejorará la condición de su cuerpo. El lobo se alegra y le comunica que quiere carne de res. Luke suspira y llama glotón a su compañero. Afortunadamente, el problema de desperdiciar el agua está resuelto. Tras obtener los materiales necesarios para convertirlos en puntos, planea dividirlos y hacer los intercambios durante las horas menos concurridas. También planea esconder temporalmente las herramientas que compró en la tienda de materiales cerca del dormitorio y transportarlas de forma secreta a la cueva por la noche. Más tarde, compra otra pieza de equipo en la tienda mágica. La dependienta se ofrece a ayudarlo a transportarla con magia, pero él rechaza amablemente. Agradece que la mujer piense que recibió los materiales de su familia, lo cual le sirve como excusa para justificar sus compras. Entonces recuerda el torneo de doma de bestias mágicas que se realizará pronto. Más tarde, en el aula, Sig regaña a su clase por no tomar en serio el torneo de doma de bestias que se celebrará mañana. Los presiona para que practiquen con dedicación y les dice que, si no están dispuestos a esforzarse al máximo, es mejor que abandonen y se vayan a casa. Enojado por la falta de compromiso, critica sus posturas, mencionando especialmente a Sarp y a Kai, quienes están haciendo movimientos extraños. Les señala que no ganarán si continúan así.
Kai protesta, diciendo que en realidad venció a Luke, Sharp y Collins usando su técnica. El maestro suspira al mirar a los 3 chicos que perdieron contra Kai. No soporta a los jóvenes maestros nobles, ya que suelen ser débiles e incompetentes. Luego le pide a Tis que pelee contra Kai. Después de que todos se reúnen en un área para ver el duelo, Kai muestra de inmediato su arrogancia, diciéndole a la chica que no tendrá piedad con ella. Asegura que demostrará que él es más adecuado para ser el representante de la clase. Ella se prepara para su ataque, y él carga rápidamente hacia ella, lanzándole un puñetazo muy fuerte. Sin embargo, ella lo esquiva en un abrir y cerrar de ojos y le da un golpe en el estómago. El impacto afecta a Kai y reconoce que ella es rápida. Luego intenta contraatacar con una patada, pero tal como dijo Zeke, eso deja una abertura. Gracias a esto, Tis logra lanzarle una patada también. El golpe conecta y casi lo deja inconsciente, pero él consigue recuperarse e intenta atacar de nuevo. Sin embargo, ella no le da ninguna oportunidad y vuelve a demostrar su habilidad enviándolo a volar por el campo de entrenamiento con un poderoso puñetazo. Ese golpe finalmente lo deja completamente inconsciente. Mientras tanto, Luke, que solo observa, queda impresionado por la forma en que Tis pelea y entiende por qué Zeke la nombró representante de la clase. El maestro reitera que las bestias mágicas no tendrán piedad con ellos y que todos deben esforzarse al máximo. Luke nota que Kai se entregó por completo desde el principio, y por eso Tis detectó su punto débil desde el comienzo de la pelea. Ella lo ayuda a levantarse después del combate, pero el chico parece insatisfecho. Zeke anuncia que mañana todos deben domar al menos una bestia mágica, y si no lo logran, serán expulsados del departamento de artes marciales. Por esa razón, obliga a los estudiantes a practicar hasta el final del día y a luchar con todas sus fuerzas hasta la noche. Luke se acerca a su amigo y le dice que su defensa es completamente deficiente, y que si quiere corregir ese mal hábito y aprender a atacar los puntos débiles del enemigo, estará bien. Sin embargo, eso no es lo que realmente preocupa a Kai. Su mente ya ni siquiera está en el torneo. Se ha enamorado de Tis después de que ella lo golpeara y lo derrotara. Es la primera vez que una chica le da una patada, y le parece increíble. Ya incluso pensó en los nombres de sus futuros hijos y en toda una vida junto a la representante de la clase. Al día siguiente, los estudiantes entran a la arena donde deberán domar a las bestias mágicas. Susurran entre ellos lo aterrador que debe ser que las criaturas estén merodeando ahí abajo, y lo asustados que están tan solo de pensar en pelear contra ellas. Mientras tanto, los otros departamentos comienzan a burlarse, diciendo que los estudiantes de artes marciales serán derrotados inmediatamente y que no tiene sentido hacerlos participar en el torneo. Zeke escucha esto y reprende a los chismosos con su expresión más intimidante. Los estudiantes se asustan tanto que huyen de inmediato. Luke, sorprendido, se impresiona con su maestro, ya que nunca imaginó que fuera tan apasionado al proteger a sus alumnos. Siempre se ve tan despreocupado e indiferente. Mira a su lado y nota a Kai inquieto por los nervios. Le dice que imagine que las bestias mágicas son su maestro para disminuir su ansiedad. Le sugiere que visualice golpear al maestro para motivarse. Inspirado, Kai admite que fantasea con darle un puñetazo en la cara a Zeke. El maestro escucha la conversación cerca de ellos y, aunque molesto, decide ignorarlos. Luke insiste en que Kai debe concentrarse en su defensa. De esa manera, una bestia de bajo nivel no podrá romper su barrera y él seguramente ganará. Kai agradece que su amigo siempre sepa darle buenos consejos. Más tarde, un profesor explica las reglas del torneo a todos los estudiantes. Dice que quienes logren domar 10 bestias mágicas obtendrán una puntuación perfecta, mientras que quienes maten una bestia perderán puntos según corresponda. El límite de tiempo será de 10 minutos, y si resultan heridos, deberán acudir a los profesores que estarán apostados fuera de la arena. Entonces el maestro señala que el torneo comienza. Con esto, Julia entra al espacio sellado como parte del primer grupo. Se pregunta cómo podrían entrar ahí 50 bestias en toda la arena. Ahora todo tiene sentido al ver la barrera espacial. Mira a su alrededor y no ve a otros estudiantes, preguntándose si estarán más adelante. Emocionada por tomar bestias, las ataca decidida a terminar el torneo con excelentes resultados. Desde el monitor, el profesor añade que cuando una bestia se somete, de su cuerpo sale un humo vibrante. Además, los maestros pueden inspeccionar la situación canalizando un círculo mágico en la pared y obteniendo la información al colocar la mano sobre ella. Ese es también el sistema usado para contar puntos y penalizaciones. Después de un rato, el sistema anuncia que la misión del área 5 hectáreas ha sido completada y muestra los resultados. El profesor los verifica con la mano. Está bastante sorprendido con lo que ve y hasta piensa que quizá está somnoliento. Momentos después, Julia sale satisfecha y feliz consigo misma. Linda la recibe y la felicita por el buen trabajo. Julia pide ver a su hermano ahora que terminó y pregunta dónde está la arena de artes marciales. Linda le informa que es el área 10 y que probablemente les tocará entrar al final, así que será tarde cuando llegue el turno de Luke. Mientras tanto, Hera observa desde las sombras, interesada en la habilidad de Luke y esperando ver si podrá lograr resultados tan extraordinarios como los del examen de ingreso.
2 horas después, los estudiantes de otros departamentos obtienen puntuaciones decepcionantes tras su prueba de doma. Al verlos fallar, Kai empieza a ponerse nervioso, preguntándose si podrán mantenerse en el departamento de artes marciales. Luke lo tranquiliza, diciéndole que sí tienen oportunidad, ya que no son inferiores a las clases mágicas. Sig interviene para animar a su clase, asegurando que las bestias de nivel 1 no pueden herir a los humanos, por lo tanto, aún no hay estudiantes heridos. Como artistas marciales, su fuerza física y su capacidad de combate cuerpo a cuerpo superan a las de los magos de bajo nivel, y les pide que tengan más confianza en sí mismos. Para su molestia, los estudiantes se sorprenden de escuchar palabras amables viniendo de él. Tis llega e informa que nadie ha resultado herido, y que la mayoría solo está exhausta por usar toda su energía mágica. También ha obtenido información importante: el rango de movimiento de las bestias está restringido por una barrera para evitar que los estudiantes sean rodeados y garantizar su seguridad. Así que si sienten que no pueden ganar, solo deben huir y buscar una bestia más débil que puedan vencer. Si administran bien su resistencia, deberían poder obtener puntos. Sus compañeros agradecen sus consejos para sobrevivir al torneo, apreciando su esfuerzo como representante de la clase. Justo entonces, Greg interviene, acusándolos de espiar a su clase y robar información. Dice que no es raro que recurran a ese tipo de trampas, porque todos saben que son criaturas despreciables. Ofendido, Sig le pregunta qué hace ahí. Greg sonríe con arrogancia y dice que el departamento de artes marciales está a punto de entrar a la arena. Le dice que debería hacer que sus estudiantes se esfuercen mucho si no quiere que el departamento sea cerrado. Pero si eso llegara a pasar, él sería feliz, ya que su departamento es un desperdicio de recursos y nunca debió existir en primer lugar. El maestro se marcha después de insultar a la clase. Luke lo observa mientras se aleja, recordando a las personas que solían acosarlo antes. Como él fue el estudiante con mejor puntuación en el examen de ingreso, es el primero que debe entrar a la arena. Sig suspira y dice que si está nervioso, puede dejar que otro estudiante entre primero. Sin embargo, con la mirada decidida, declara que irá primero tal como estaba planeado. Jura obtener una buena puntuación para que aquellos que menosprecian a su departamento mueran de humillación. Les demostrará de lo que realmente son capaces. Al escucharlo, sus compañeros recuperan la moral y lo animan. Sid los observa en silencio, pensando en cómo Luke influye tan fácilmente y de forma tan positiva en sus compañeros, quienes minutos antes temblaban de miedo y dudas. Antes de entrar en la arena, Kai le recuerda a Luke la información importante que obtuvo husmeando, la cual podría ayudarlo a ganar. 10 minutos después, en la sede 10, Luke entra en la barrera espacial. Observa que hay círculos de percepción por todas partes, y que si logra evitarlos, nadie sabrá lo que realmente sucede dentro de la barrera. Cuando una bestia mágica reconoce a su amo, sus almas se conectan, permitiéndoles comunicarse telepáticamente y permitiendo que el amo utilice temporalmente los poderes y habilidades de la bestia. Con este vínculo, Luke canaliza el poder de Yuru para derrotar bestias de bajo nivel sin llamar demasiado la atención. Justo entonces, una bestia de alto nivel, un enorme búho, sobrevuela la zona. Luke aprovecha la oportunidad y usa la fuerza de Yuru para acorralarlo. Pensando estratégicamente, decide desgastar la resistencia y la voluntad de lucha del búho, esperando que esto ayude a su departamento a obtener una mayor tasa de éxito en la doma de bestias. Lo hiere ligeramente y planea usarlo para intimidar al resto de las bestias de bajo nivel. Está agradecido de que las habilidades de Uru estén resultando útiles y de que la criatura se haya rendido tan fácilmente. Sin embargo, hasta que dome a todas las bestias dentro de la barrera, debe asegurarse de que los efectos de la poción no se filtren hacia afuera. Luego vuelve a partir, buscando más bestias y ayudando a sus compañeros al prestarles la ventaja del poder de Yuru. Mientras tanto, fuera de la arena, Julia espera pacientemente a su hermano, confiada en que obtendrá una buena puntuación, a pesar de que ya pasó la mitad del tiempo y su marcador sigue en 0. Greg, por otro lado, está engreído, convencido de que sus dudas sobre el departamento de artes marciales eran correctas. Al ver la puntuación de Luke, declara que la derrota de su departamento es inevitable. Al escuchar los comentarios sarcásticos de otros estudiantes, Julia defiende a su hermano, afirmando que es increíble sin importar si puede usar magia o no. Lleno de desprecio, Greg se burla de la idea de que una estudiante de la clase élite defienda al departamento de artes marciales, tal como lo hizo Linda. Se burla diciendo que los resultados hablarán por sí mismos. Justo entonces, el sistema anuncia que Luke ha ganado su primer punto, sorprendiendo a los profesores. Kai y Tis festejan, aliviadas de que su compañero por fin obtuviera puntos, al menos así ya no corre peligro de ser expulsado del departamento. Greg ríe con burla, señalando lo bajos que deben ser sus estándares para celebrar un solo punto cuando el puntaje más alto de su clase es 5. Momentos después, el profesor encargado del marcador anuncia que los puntos de Luke suben repentinamente a 5, igualando al mejor estudiante de Greg. La revelación humilla a Greg, quien se niega a creerlo. Dentro de la barrera, Luke ya ha terminado de intimidar a las bestias, asegurándose de que sus compañeros tengan más facilidad para obtener puntos.
Lo único que le queda por hacer es conseguir la puntuación perfecta y salir de la arena. Con calma y precisión, procede a domar una por una a las bestias debilitadas, acumulando puntos rápidamente. Para asombro de todos, Luke alcanza los 10 puntos, la puntuación máxima, haciendo que Julia rebose de orgullo y emoción. Toda la escuela queda impactada de que el Departamento de Artes Marciales lograra una puntuación perfecta en el torneo. Julia recibe feliz a su hermano cuando regresa de la barrera espacial. Humillado, Greg se niega a creer que un estudiante de primer año pudiera domar a 10 bestias mágicas, especialmente alguien del Departamento de Artes Marciales. Entonces se enfrenta a Sig y le pregunta si contrató a un impostor para hacerse pasar por su estudiante. Sig niega usar una estrategia tan baja y sucia. Al verlo, el supervisor se ofende y refuta la insinuación de ser un corrupto que aceptaría sobornos y permitiría trampas. Greg aprieta la boca con rabia. Piensa cuidadosamente antes de armar otra escena, pues sería peligroso ganarse la enemistad de supervisores de alto nivel. Retrocede y explica que encuentra lo sucedido sospechoso, especialmente porque Luke también obtuvo una puntuación perfecta en el examen de ingreso cuando el muñeco se rompió. Repentinamente, para despejar sus dudas, el supervisor sugiere investigar la barrera espacial. Kai interviene diciendo que el profesor simplemente no puede aceptar que fueron derrotados por el Departamento de Artes Marciales y que incluso obtuvieron una puntuación perfecta. Luke tranquiliza a su amigo y le dice que los deje investigar, ya que no tienen nada que ocultar. 10 minutos después, los supervisores abren la barrera espacial y las bestias intentan escapar a la fuerza. Las revisan y concluyen que no están tan debilitadas como para necesitar un cambio de sede. Los dos supervisores discuten el resultado y evalúan cuidadosamente si Luke realmente hizo trampa para obtener la puntuación perfecta. El primer supervisor admite que no encontró nada sospechoso, pero está seguro de que algo debió alterar a las bestias mágicas. El segundo coincide con sus hallazgos y sugiere enviar a las 10 bestias a una inspección más detallada y continuar con el torneo. Tras llegar a un acuerdo sobre cómo manejar la investigación, anuncian que no se encontraron problemas en los resultados de la inspección y reanudan el torneo con los siguientes estudiantes. Mientras tanto, Luke encuentra interesante que admitan que no hubo trampa, pero aún así duden de sus habilidades y sigan investigando. Luego dirige su mirada hacia Tiz y piensa que el torneo está a punto de volverse más interesante gracias a ella. Tiz corre hacia la arena, decidida a conseguir también una puntuación perfecta, negándose a perder ante Luke. Dentro de la barrera, se enfrenta de inmediato a una bestia de alto nivel, un lobo blanco. Intenta planear su estrategia y decide hacerlo rendirse en 30 segundos, y si no puede, se dirigirá a la salida. Carga contra la poderosa bestia con todas sus fuerzas. Por otro lado, la bestia reconoce que la chica pertenece a la misma especie que el chico de antes, el que los maltrató. Entonces se acobarda mientras su puño se acerca a su cara, temeroso de volver a ser lastimado. Se rinde de inmediato, para sorpresa de Tiz. Confundida, se pregunta si es solo coincidencia o si significa que el Departamento de Artes Marciales no es tan débil después de todo. Ella continúa enfrentándose a más bestias mágicas, logrando que se rindan de inmediato gracias a su destreza y acumulando puntos sin parar. Mientras tanto, sus compañeros en la arena la animan con entusiasmo. Tiz derrota exitosamente distintos tipos de bestias mágicas, logrando que se rindan sin importar lo poderosas que sean. Finalmente, también alcanza los 10 puntos, igual que Luke, pero más rápido que él. Incapaz de creer el resultado, el supervisor ordena a su subordinado que envíe también las bestias derrotadas por Tiz para inspección. Tiz no se siente afectada por sus juicios, simplemente está feliz de haber obtenido una puntuación perfecta. Se da cuenta de que Luke tenía razón, las bestias del torneo no eran tan aterradoras como pensaban, y el hecho de que sean artistas marciales acostumbrados al combate no significa que sean más débiles que los magos que pueden usar magia. En el tercer enfrentamiento, Sarp también consigue sorprendentemente una puntuación perfecta y derrota a las bestias con facilidad. Después, Collins demuestra su habilidad y obtiene un puntaje perfecto igualmente. Kai, por su parte, no deja que le roben protagonismo y también presume al conseguir una puntuación perfecta. A medida que el torneo avanza, los estudiantes del Departamento de Artes Marciales continúan dominando, logrando puntuaciones perfectas uno tras otro y escalando rápidamente a la cima de cada evento. Sig sonríe mientras observa a sus estudiantes brillar en el torneo. Tras asegurarse de que todos pueden valerse por sí mismos y han conseguido la victoria, abandona la arena y toma un sorbo de su bebida. Mientras tanto, la inspección detallada no encuentra ningún problema con las bestias mágicas de la barrera espacial. El director Otani parece confundido por los resultados, ya que las puntuaciones del departamento son excepcionalmente altas. Reconoce que sus habilidades marciales son impresionantes, pero aún así esto es inusual y sorprendente. El supervisor explica que quizá las bestias ya estaban agotadas debido a los ataques de la clase de magos, así, cuando llegó el turno de la clase de artes marciales, las bestias ya estaban cansadas. Este es el primer torneo desde que se estableció la división de artes marciales. Además, enfrentarse a las bestias cuerpo a cuerpo debe haberlas asustado aún más.
Con esto en mente, Otani decide que, a partir del próximo año, la división de artes marciales participará primero. También acepta que los puntajes actuales deben mantenerse tal como están. Greg interviene y expresa su decepción con la decisión. Sin embargo, como no puede contradecir al director, intenta calmarse y se limita a cuestionar cómo el departamento de artes marciales ganó simplemente por suerte. El anciano le responde que la suerte es parte de las habilidades. Reitera que no es culpa de los estudiantes y que no pueden desechar sus resultados. Aceptan la decisión final del director y se dirigen a anunciar los resultados mientras Greg contiene silenciosamente su ira. Mira a Sid con desprecio y jura hacerle pagar por haberlo humillado. Mientras tanto, Otani asegura que el problema con el torneo no se saldrá de control. Solo que aún no puede revelar los detalles, pero no es algo que pueda poner a la escuela en mala posición. Luego reflexiona en silencio que seguirá observando a Luke y fingirá no conocer sus habilidades si eso es lo que el chico desea. Después del torneo, los chicos regresan a su dormitorio. Kai está eufórico por haber conseguido una puntuación perfecta y está emocionado de contarle a su padre su victoria. Comenta que domar bestias mágicas no es tan difícil como todos decían. Collins señala que quizás simplemente se han vuelto más fuertes después de tanto entrenamiento. Luke está de acuerdo y, en secreto, se alegra de que nadie haya notado que él fue la razón por la que su clase obtuvo puntuaciones perfectas. Kai entonces pregunta en qué van a gastar los 20 puntos de bonificación que recibieron por quedar en primer lugar en el torneo. Sarp responde que los va a ahorrar, ya que aún le debe una comida a su amigo. Collins sugiere que los use solo en emergencias, pero Kai interviene diciendo que comprar materiales de alta calidad para el entrenamiento de combate del próximo mes es la mejor opción. Luke se sorprende al oírlo, sin tener idea de que habrá un entrenamiento de combate. Kai explica que lucharán contra ilusiones de las bestias que habitan dentro de la Academia Avan. Aunque no habrá peligro real, obtendrán intensa experiencia de combate simulada contra distintos tipos de bestias. Sin embargo, solo los mejores 100 estudiantes podrán participar en el entrenamiento. Sarp señala que los 12 estudiantes de la división elite entrarán automáticamente, lo que deja solo 88 lugares. Kai explica que todavía tienen grandes probabilidades, ya que escuchó que los participantes suelen seleccionarse según el ranking del torneo de Doma. Como todos lograron puntuaciones perfectas, definitivamente tendrán una buena oportunidad. Sarp y Collins deciden dirigirse a la tienda de materiales para comprar equipamiento de entrenamiento. Al verlos tan motivados, Luke piensa que tomaron la decisión correcta al ayudar a todos a obtener un puntaje perfecto. Kai le pide que lo acompañe a la tienda, pero Luke se niega y le muestra un colgante, diciendo que quiere examinar mejor el amuleto que Zeke le dio. El colgante brilla bajo su toque, es una recompensa otorgada solo a los primeros 3 estudiantes en obtener puntuación perfecta en el torneo. A Kai no le agrada que su amigo lo tenga, pues debería haber sido para Tiz, quien quedó solo un lugar por detrás. Luke le dice que simplemente tuvo suerte. Kai suspira y decide ir solo a la tienda para alcanzar a Sarp y a los demás. Más tarde, los resultados finalmente se anuncian, dejando a todos los estudiantes atónitos al ver que el departamento de artes marciales quedó primero en el torneo. Rhea, la estudiante de Greg, estalla de rabia al conocer los resultados. Siempre habían quedado primeros y obtenido buenos puntajes durante 3 años consecutivos, lo que les daba la oportunidad de unirse al departamento elite. No puede aceptar que todo el esfuerzo de su padre se haya desperdiciado, y todo por culpa del patético departamento de artes marciales. Un estudiante recién llegado tampoco acepta los resultados y lanza un cuchillo mágico contra el monitor. Con repulsión en el rostro, afirma que ese mismo departamento les ha robado ahora 20 plazas para el entrenamiento de combate. Otro estudiante mago, Blake, señala que esas plazas deberían pertenecer a los magos. Un compañero interviene diciendo que no se ha probado que los estudiantes del departamento de artes marciales hicieran trampa. Mientras recoge su cuchillo, comenta que escuchó rumores de que su departamento rival sobornó a los profesores de la base de bestias mágicas. Los demás estudiantes empiezan a murmurar sobre el tema y mencionan los antecedentes familiares de Kai, quien proviene de nobles adinerados capaces de comprar a los supervisores si quisieran. En ese momento llega Andre, uno de los estudiantes de Greg, diciendo que vio a Kai en la tienda de materiales y que compró el último equipo de entrenamiento disponible. Si mañana el departamento de artes marciales recibe los 20 puntos de bonificación, seguramente comprarán los materiales valiosos que pueden usar para su entrenamiento, sin dejar nada para el departamento de magia. Llena de desprecio, Rhea sugiere romper los meridianos de los artistas marciales y darles una lección ellas mismas. Más tarde, acorralan a Sarp y Collins, quienes están envenenados. Al darse cuenta de que están en una situación crítica, Collins ofrece sus puntos extra a los magos, pero Rhea los ataca con su magia, hiriéndolos aún más.
Les dice que no necesitan puntos, especialmente de perdedores como ellos. A pesar de debilitarse por el veneno, Sark pregunta por qué los atacan de forma tan irracional. La chica pisa su mano sin piedad y exige que regresen arrastrándose a su departamento en ese estado lamentable, y que le digan a todos en su clase que sus vidas valen menos que las de los insectos. Varias horas después, Luke y Kai buscan a sus compañeros de cuarto desaparecidos. Los dos suelen llegar tarde por sus trabajos de medio tiempo, pero nunca tanto como ahora. Además, Luke tiene un mal presentimiento sobre la situación. Es la primera vez que percibe un olor tan fuerte a sangre en ese mismo camino. Entonces ve un rastro frente a ellos y lo sigue desesperadamente. Kai corre detrás, confundido por la repentina agitación de Luke. Se detienen al ver a sus dos amigos, Sark y Collins, inconscientes por heridas graves. Luke corre hacia ellos y sospecha que fueron los estudiantes de Greg quienes los lastimaron. En su estado debilitado, Collins le dice que fue Rhea quien le rompió los meridianos, haciendo que Luke tiemble de ira. Intenta calmar a Kai, asegurándole que sus amigos siguen vivos y que solo perdieron el conocimiento debido a las heridas. Le pide que busque la medicina mientras él detiene la hemorragia. Kai corre en pánico a por los medicamentos mientras Luke evalúa a sus dos amigos. Descubre que están bajo una maldición y que todos los huesos de sus cuerpos fueron pulverizados por una técnica de aplastamiento óseo usada por asesinos del mercado negro. Al verlos en tanto dolor, no puede evitar sentir una ira inexplicable. Claramente, quienes les hicieron esto no querían dar una simple advertencia, sino asesinarlos aplicándoles hechizos tan crueles. Al verlos retorcerse de dolor, Luke jura vengarlos. Kai regresa con Tess, quien queda conmocionada al descubrir que Sark y Collins fueron atacados. Luke le dice que sus vidas ya no corren peligro, pero necesitarán varios días de descanso para recuperarse. Kai le agradece por sus primeros auxilios, rápidos y efectivos, mientras expresa su ira hacia los estudiantes que lastimaron a sus amigos. Indignada, Tess promete informar del incidente al consejo estudiantil. Sin embargo, Kai señala que el consejo no está de su lado porque los profesores también fingen no notar nada. Completamente enfurecido, Luke está decidido a hacerlos pagar. Incluso Tess se sorprende por su reacción, ya que su habitual comportamiento gentil ha desaparecido. Al día siguiente, reportan el incidente al consejo estudiantil, y Luke pide un duelo contra los estudiantes de la clase de Greg. La condición es que, si ganan, los involucrados en la agresión deben ofrecer una disculpa, pero si pierden, deberán entregar un bono de rango S a la clase del señor Greg. Sin embargo, el presidente del consejo señala que no tienen pruebas de que los culpables sean de la clase de Greg y afirma que el bono de rango S que obtuvieron en el torneo no vale nada, dejando caer el colgante de Luke al suelo. Ya que un duelo es un evento importante, deberían apostar algo más valioso. Insultado, Kai está listo para responderle, pero Luke lo detiene y pregunta al presidente qué sería una apuesta adecuada. El presidente piensa un momento y considera cuidadosamente lo que deberían poner en juego. Luego los mira con ojos manipuladores y declara que la mejor apuesta sería la calificación para entrar al próximo entrenamiento de combate en la Torre Allen. El bando perdedor deberá renunciar permanentemente a su cupo para ingresar a la Torre Allen. Seguro de que ganará, Luke acepta la condición. Tras definir la apuesta, se decide que el duelo se celebrará 2 días después, llamando la atención de todo el alumnado. Los estudiantes de primer año están molestos porque el Departamento de Artes Marciales consiguió plazas para la Torre Allen gracias al apoyo a la clase de Greg. Mientras tanto, Greg llega al punto de reconocer a los 3 estudiantes que atacaron a Sark y Collins. Zeke, por su parte, guarda silencio y simplemente intensifica el entrenamiento de combate práctico. Llega el día del duelo y toda la arena estalla en vítores, emocionada por la batalla que está por desarrollarse. Orgullosa como siempre, Rhea les da la oportunidad de disculparse por causar problemas, prometiendo perdonarlos antes de que salgan heridos. Luke señala que ella aún no sabe cómo terminará la pelea, confiado en que los derrotará. Los estudiantes se preparan y finalmente reciben la señal para comenzar el duelo. Kai carga de inmediato contra Andre, quien libera su técnica de magia de hielo. Se sorprende cuando su oponente desvía fácilmente su ataque mientras Kai se prepara para contraatacar. Kai acorta la distancia con calma y le pregunta si eso es todo lo que tiene. Andre se ajusta las gafas, creyendo que su enemigo cayó en la trampa sin darse cuenta. Kai se da cuenta demasiado tarde de que ha pisado un círculo mágico. El hielo se extiende rápidamente por sus piernas, congelándolo en su sitio. Andre se ríe, se despide de él y lanza su ataque final. Kai resulta herido, y su oponente se burla de su miseria, advirtiéndole que nunca provoque a un mago. Mientras tanto, Rhea intenta provocar aún más al equipo contrario ridiculizándolos. Reitera que deberían rendirse ahora para evitar más humillaciones. Luke se vuelve hacia ella y le lanza una mirada letal que la sacude profundamente por un instante. De regreso en la batalla, Kai se recupera del ataque y muestra una gelatina de limo de lava en su mano. Rhea grita a su compañero que retroceda, pero es demasiado tarde, pues casi son arrojados por una explosión masiva en la arena. Andre no puede creer que los chicos detonaran eso justo frente a él, como si ya no valoraran su vida.
Como aún está distraído, no nota que Kai ya está detrás de él, lanzando un ataque. El chico lo atraviesa, dejándolo perturbado. No puede creer que un estudiante de artes marciales empuñe un arma mágica. Al ver sus piernas quemadas, el público queda atónito por la determinación de Kai para escapar de la prisión de hielo y derrotar a su enemigo. Las lágrimas empiezan a rodar por su rostro, pensando que Luke tenía razón. Una vez que rompiera el hechizo, tendría la apertura. Andre, temblando por sus heridas, le dice a Kai que se rinda, ya que está gravemente herido de todos modos. Lanza otro hechizo, pero Kai libera otro artefacto mágico que lleva. Sonriendo, se lanza hacia su oponente, quien se sorprende por lo insano y decidido que está durante el duelo. Kai continúa cargando contra el mago de hielo, ahora claramente con la ventaja. Andre le grita que retroceda. Sin embargo, Kai salta hacia su barrera de hielo y la rompe solo con su fuerza bruta. Andre es arrojado al otro lado de la arena por el impacto. No puede creer que su escudo de hielo fuera penetrado solamente con fuerza física. Inmóvil por sus heridas, no puede aceptar que un simple estudiante de artes marciales logre derrotarlo. Kai es anunciado como el ganador del combate. Regresa con sus compañeros y presume de lo increíble que se vio en la arena al derrotar a su oponente. Mientras tanto, Luke recuerda cómo deslizó en el desayuno de su compañero una poción casera de mejora absoluta, dándole un aumento de agilidad y fuerza. El siguiente combate será entre Tis y Ria. Ria aún no puede creer que su compañero haya sido derrotado e insiste en que Andre simplemente dejó ir a Kai por ser rico y de origen noble. Tis se burla internamente de su comentario, pensando que es demasiado orgullosa para aceptar una derrota tan evidente. En ese momento, Ria lanza un ataque sorpresa. Tis logra esquivarlo a tiempo, pero admite para sí misma que, de haberla alcanzado, habría terminado hecha pedazos. Canalizando otro hechizo, su enemiga comenta lo molesto que es el Departamento de Artes Marciales, que siempre defiende el honor y la integridad cuando, en realidad, lo único que debería importar son los resultados. Crea otro hechizo, invocando fuertes enredaderas espinosas para inmovilizar a Tis y atraparla. Sin embargo, la artista marcial desvía el ataque con facilidad y ve una apertura. Tis le da un puñetazo en el estómago, tomándola por sorpresa. La sujeta por los brazos y le dice que los artistas marciales tienen la necesidad de proteger lo que consideran importante. Alterada, Ria intenta lanzar otro hechizo, liberando sus plantas. Karotesh es mucho más ágil y logra contraatacar, apuntando al meridiano de maná de su oponente. Tis se retira con gracia después de ganar la pelea, mencionando que no debería pisotear tanto el orgullo de un artista marcial. Se revela entonces que Ria tenía agujas venenosas ocultas que podrían haber llevado la pelea a un extremo peligroso. Mina pregunta al presidente del consejo por qué lo permitió. Él sonríe de forma juguetona y le dice que debería relajarse un poco, señalando que nadie resultó herido. Mientras tanto, Crag observa la pelea desde los laterales, completamente humillado por los resultados hasta ahora. Se suponía que recuperarían los cupos para la entrada a la Torre Alban, pero en cambio están siendo aplastados. Mirando a Luke, Crag contempla usar una técnica que les garantice ganar este último duelo. El tercer combate finalmente comienza y Blake no pierde tiempo en mostrar su velocidad inigualable entre los magos. A diferencia de sus compañeros, él toma muy en serio su entrenamiento físico, por eso es rápido y ágil. Se defiende desde la distancia en lugar de atacar, mientras Luke se mantiene calmado en el centro de la arena, evaluando primero a su oponente. Luke no ataca de inmediato. Tras identificar los puntos débiles, se lanza hacia su oponente e intenta golpearlo, pero falla. Blake se sobresalta. Por un momento, siente una presencia aterradora emanando del artista marcial. Sin embargo, no dejará que eso lo afecte y está decidido a terminar la pelea rápidamente. Usa su técnica de aplastamiento óseo contra Luke y lo hiere de inmediato. Desata otro hechizo y logra golpear a Luke, rompiendo cada hueso de su cuerpo. Parece tener la ventaja, pero para su sorpresa, Luke actúa como si no hubiera sufrido daño alguno, y su arte de aplastamiento óseo no lo hace retorcerse de dolor. Ataca una y otra vez, pensando que su oponente solo está fingiendo resistir. Cuando lanza su ataque final, Luke le agarra los brazos y lo mira fijamente a los ojos, declarando que ahora es su turno de lucirse. Con un pisotón de Luke, una nube de polvo se levanta por toda la arena. Blake se confunde. ¿Cómo puede un artista marcial de nivel 1 hacer algo así? Luke lo amenaza diciendo que ahora puede hacer con él lo que quiera bajo la cobertura del polvo. Blake invoca una espada mágica, pero Luke lo derriba, lo inmoviliza y le clava su propia arma en el brazo derecho. El dolor hace que Blake grite de agonía. Luke le pregunta cómo se siente ser herido con la misma arma que usó contra Callans y Sarp. Luego patea a Blake, enviándolo por el aire como si fuera un balón. Blake intenta seguir usando maná, pero no puede, porque Luke ha bloqueado sus conductos de maná. Luke está a punto de golpearlo en la cara, pero Blake le ruega que se detenga y se rinde antes de que pueda hacerlo. Desde las gradas, Crag le grita a Blake que continúe la pelea. Zeke piensa que Crag es un tonto al no ver lo herido que está su estudiante. Con su victoria asegurada, Luke sale del ring para reunirse con sus amigos. Tis le advierte que Blake está detrás de él y está a punto de apuñalarlo.
Justo cuando Black ataca, Luke salta en el aire y le golpea la nuca. El impacto hace que Black sienta como si algo dentro de su cuerpo fuera arrancado. Luego se desmaya. Luke le dice que eso es por usar su arte de aplastamiento óseo contra sus amigos. El árbitro anuncia la victoria total de Luke. Era queda impactada, siendo la única que se da cuenta de que Luke utilizó una técnica rara que ningún artista marcial ha logrado replicar en 100 años. Esto aumenta aún más su curiosidad por saber quién es realmente Luke. Más tarde, el Departamento de Artes Marciales está eufórico tras la batalla. Aquellos que no participaron sienten que ahora podrían enfrentarse a cualquier mago si los desafían. Tiz intenta decirles que lo ocurrido fue solo un golpe de suerte y que no deberían confiarse, pero sus compañeros siguen envalentonados. Zeke les dice que está decepcionado de lo engreídos que se han vuelto. Les recuerda que la única razón por la que ganaron en el torneo de Doma fue porque las bestias estaban bajo un estrés extremo tras ser atacadas antes de entrar. Les hace ver que simplemente tuvieron suerte. La clase le responde a su profesor que ellos ganaron el duelo por su propia fuerza. Zeke les recuerda que solo sus 3 mejores estudiantes fueron quienes ganaron el duelo y que no deberían sentirse orgullosos cuando no fueron ellos quienes lucharon. Les pregunta si realmente está bien para ellos quedarse de brazos cruzados cuando no pueden vengarse por sí mismos si les pasa algo como lo ocurrido con Collins y Sarp. Les dice que, si están conformes con eso, nunca se volverán más fuertes. Se va, advirtiendo que con esa mentalidad más les valdría renunciar al departamento. Esto hace que el resto de la clase jure hacerse más fuerte. Luke piensa que Zeke fue inteligente al compartir su sabiduría. Linda se reúne con Zeke y le dice que está empezando a sonar como un verdadero profesor titular. Zeke responde que no quiere que sus estudiantes terminen como él. Linda le entrega el informe médico de Black tras su lesión en el duelo y le dice que muestra que sus conductos de maná han sido dañados por lo que parece ser un arte antiguo, prohibido llamado aplastador de meridianos. Mientras tanto, Black está en la sala de recuperación, deprimido porque siente que ya no puede usar magia. El padre de Black acude a la academia Alan y entra bruscamente en la oficina del director para quejarse de que su hijo nunca podrá volver a usar magia por culpa del duelo. Él exige que el malicioso culpable sea castigado estrictamente y que el departamento de artes marciales sea disuelto. Zeke aparece y coincide en que los perpetradores deben ser castigados. Le informa al padre que la magia que Black y sus amigos usaron en el duelo coincide perfectamente con la magia que hirió a Sarp y Collins. Por lo tanto, está claro que esos 3 son los responsables. Insta al director a castigar severamente a Black y a sus amigos por ello. Greg está frustrado porque sus estudiantes mostraron tanta intención asesina durante el duelo que se hizo aún más evidente que fueron ellos quienes hirieron a los artistas marciales. El padre de Black acusa a Zeke de desviar el tema y dice que deberían centrarse en cómo su hijo fue golpeado por un arte prohibida. Zeke cree que es poco probable que haya sido golpeado por el triturador de meridianos, ya que ningún estudiante de artes marciales podría dominar tal técnica. El padre de Black no tiene otra opción más que creer esto, ya que no puede imaginar que Luke, maldecido por los dioses, pudiera conocer semejante arte prohibida. Greg sugiere buscar a un artista marcial de alto nivel y le insinúa directamente a Zeke que él podría ser el culpable. Zeke responde que, si realmente supiera usar ese arte prohibida, la habría usado contra él hace mucho tiempo. El director pregunta a Zeke por una posible explicación si no cree que haya sido Luke quien usó el arte prohibida. Zeke le dice que habló con Luke, pero él negó rotundamente haberla utilizado. En cambio, le ofreció otra teoría basada en un rumor, que Black habría pagado una fortuna a un asesino del mercado negro para aprender técnicas de tortura. Cree que ese asesino, temiendo que sus secretos fueran revelados, pudo haber aprovechado el duelo para silenciar a Black. El padre de Black se enfurece al oír que siquiera se considera el rumor de que su hijo tenga conexiones con el mercado negro. Zeke admite que es solo especulación, pero asegura que es una hipótesis más creíble que pensar que un artista marcial novato usó un antiguo arte prohibida. Insta a todos a mantenerse en máxima alerta ante alguien lo suficientemente peligroso como para conocer el arte prohibida del triturador de meridianos. Mientras tanto, el anciano Otani está en la biblioteca con una linterna para iluminar la oscuridad. Allí encuentra el libro sobre el triturador de meridianos. Nota que no tiene polvo y deduce que alguien lo tomó recientemente. Al revisar las páginas, ve los bocetos que muestran cómo usar la técnica. Se ríe al reconocer que el gesto de la mano es el mismo que Luke utilizó en el duelo. Por otro lado, Luke está en la montaña de bestias mágicas, en la fuente termal, donde vierte una poción en el agua donde duermen Sarp y Collins. El agua brilla al contacto con la poción. Los músculos de Collins y Sarp comienzan a sanar lentamente, pero el proceso les causa dolor. Luke espera que sus amigos resistan a pesar del sufrimiento. Declara que los artistas marciales también pueden usar artes de recuperación como los magos. Unos días después, los padres de Luke y Julia llegan a Dooku Town. Kat observa los alrededores con nostalgia, pues nada ha cambiado. Holt nota que solo estar allí hace que su esposa se sienta incómoda.
Kat lo tranquiliza diciendo que está bien. Un hombre llega a la entrada para recibirlos. Kat se alegra al ver que es su hermano menor, Xian. Hace 17 años, las tribus hombre-bestia fueron a la guerra contra el imperio. Tras 3 días de batalla en la frontera imperial, ambos ejércitos sufrieron grandes pérdidas. Fue en ese campo de batalla donde la maga Kat conoció al joven comandante de la Orden Nocturna Holt. Se enamoraron de inmediato y juraron pasar su vida juntos. El duque Miranda, padre de Kat, se opuso al matrimonio y rompió todo lazo con su hija. Xian, que era un niño entonces, quedó triste de que su hermana tuviera que marcharse. Los hermanos se ponen al día y hablan de sus hijos, mientras Holt los sigue en silencio. Kat se alegra al saber por su hermano que su padre reconoce la existencia de Julia. Xian le pide que vaya a la mansión familiar, pues su padre realmente quiere verla en el fondo. Sin embargo, aclara que solo puede ir ella, sin su esposo. Kat se siente mal por Holt, pero él le dice que está bien, que tenía otros asuntos que atender igualmente. Asegura que solo está feliz de que ella pueda volver a casa, aunque signifique que él no la acompañe. Kat lo mira alejarse. Xian piensa en lo admirable que es Holt por tragarse el orgullo y pedir ayuda en secreto solo para reunir a Kat con su padre. También lamenta que el duque aún no haya perdonado a Kat por casarse con un artista marcial. Espera que algún día aparezca alguien que cambie la manera en que el mundo ve las artes marciales. En otro lugar, Luke estornuda. Está con Julia y Kai en el comedor, almorzando. Julia se burla de que Kai por fin le compre comida a alguien. Kai se defiende diciendo que Collins y Sharp le debían, y que cuando se recuperen deberían invitarle un almuerzo a él. Luke le dice que le parece muy dulce. Otros estudiantes en el comedor comentan que Luke solo tuvo suerte al ganar el duelo. Julia los escucha y se acerca a su mesa para asustarlos. Kai y Luke no notan que Julia está detrás de ellos, lo que hace que los estudiantes irrespetuosos pidan perdón de inmediato. Julia regresa con su hermano. Luke nota que lleva un nuevo prendedor en el cabello. Julia le dice que Era se lo dio como regalo de la familia Miranda. Luke no se sorprende, pues sabe que la familia Miranda querría ganarse el favor de una prodigio mágica. Le pide que se lleve bien con Era por el bien de su madre. Hablar de su madre hace que Julia recuerde decirle a Luke que necesita escribirle una carta para contarle que se ha convertido en la representante de clase. Mina se acerca para felicitar a Julia por el puesto. La elogia diciendo que cree que algún día Julia será el pilar de la escuela. Era pasa justo cuando escucha la conversación y se marcha de mal humor. Recuerda cuando su maestra le dijo que, aunque su habilidad es comparable a la de Julia, Julia sigue siendo superior en casi todos los aspectos, y por eso ella era más apta para el cargo de representante de clase. En el presente, esto enciende en Era un deseo de demostrar que ella también es capaz de ser representante. Julia nota que Era está muy enfadada. Le preocupa que no esté comiendo bien y planea comprarle algo de comer de camino de regreso. Mina le pregunta a Julia si es cercana a Era. Julia responde alegremente que sí, porque son compañeras de habitación y admira su increíble magia mental. Entonces Mina decide ponerse seria y activa una barrera mágica alrededor de la mesa. Luke reconoce que se trata de un círculo mágico silenciador que impide que el sonido se filtre. Él pregunta si Mina se acercó a ellos por algo más que una simple charla. Mina se preocupa de que Luke desconfíe de ella, pero piensa que estará bien mientras Julia la adore. Mina les habla sobre la cordillera de bestias detrás de la academia y de cómo parece haber un cambio extraño en el ecosistema, ya que el número de bestias mágicas de bajo nivel ha disminuido drásticamente por alguna razón. Mientras se los dice, Luke empieza a sudar. También les comenta que hace 3 días el equipo de investigación imperial descubrió una capa de bestias mágicas de alto nivel. Julia deja caer su cuchara al darse cuenta de que eso debe ser obra de su hermano. Luke tose, haciendo que Julia se controle para no revelar su secreto. Luke le pregunta a Mina si quiere que acepten una misión de campo. Mina les informa que la dificultad es de 100 puntos, dejando a los hermanos sin palabras. Luke acepta la misión de inmediato. Mientras tanto, en la mansión Miranda, el duque Miranda está comiendo en el comedor con sus hijos. Sin embargo, el ambiente es silencioso e incómodo. Xian es quien se siente más tenso y piensa en cómo su padre ha hecho que Kat se quede en la habitación de invitados, a pesar de que su antigua habitación sigue disponible. También nota que Kat no ha dado ni un solo bocado. De pronto, el duque le habla a Kat para decirle que está dispuesto a reconocer a Julia como su nieta. Kat se alegra y le agradece emocionada, presumiendo además de lo habilidoso que es Luke en las artes marciales. El duque le responde que no le importa, ya que la familia Miranda solo valora a quienes tienen suficiente talento para convertirse en un santo archimago. Kat se da cuenta entonces de que los prejuicios de su padre contra los artistas marciales no han cambiado. Un sirviente entra para informar al duque que el equipo de investigación enviado a la cordillera de bestias mágicas tiene nueva información. Tanto Kat como Xian se preguntan por qué están investigando esa zona. El duque lee el informe y descubre que se ha hallado una nueva región bajo las montañas. Kat pregunta si los estudiantes de la Academia Alan están en peligro. El duque responde que la academia no corre peligro mientras los profesores y sus propios subordinados permanezcan allí. Ordena a Kat que espere hasta que el asunto concluya antes de ver a sus hijos. Kat acepta, aunque se entristece al saber que tendrá que esperar un poco más.